Yo sí soy hombre de detalle. ¡Te lo dije! Oye, ¿Tienes otro permiso? tarjeta amarilla. ¡Qué grande Ceci! Dime, qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor. Así me Les dijo. tengo una frase. ¡Eso! ¡Buen trabajo, camarógrafo! Por la cara que tiene Ricardo. ¿Qué Oh, son panas? Lo mandó Ricardo. ¡La teletransportación! Oye, señor Lo chismoso. que pasa es que también Sergio, nos quedamos eres despiertos chismoso. hasta muy tarde hablando con Mariela. ¿qué estaban Sí, haciendo? Andreina, ¿Qué estaban En el haciendo? cuarto se quedan en Pero el Andreina, cuarto. una cosa es ser sincero y otra chismoso. absoluto Yo estoy contando conflictivo, algo muy que no estoy tranquilo, nada por ni ejemplo. No, es entrado. que todo está malo, todo lo que hagas para Ay, está malo. otra vez, Andrés, aquí nadie lo llama y se mete en Me la meto, conversación. me encanta meterme. te Me lo- encanta meterme porque para eso vine un reality. Para eso vine un reality. Eso te Todos pagan. dentro de la Para eso misma vino un casa reality. podemos hablar. Todos. O sea, tú Así te que puedes meter en Andrés, todo. Yo me puedo meter en lo que sea, en lo que Exacto. quiera. Porque Ya, pero para eso después tengo un no te quejes. micrófono. Después no te quejes. Bueno. Me tumbas la cuenta. Me va a tumbar la cuenta a mí también, entonces. Ah, bueno, no puedo decir mi opinión. No puedo decir mi opinión porque me la va a tumbar la Cada cuenta. ladrón juzga por su condición. ¿No será que tú haces eso y después te Gris. retractas? No, yo no hago eso, yo no hago eso. Primero hacer las historias que le prometiste a Frederick para que suban sus seguidores y después hablamos. Eso es problema entre Frederick y yo. Tenemos una cena pendiente. Es hoy, es Tenemos hoy. una cena pendiente. Me gustaría compartir más con Claudia. Cualquiera. El Si romanticismo no hay lo ponen celos, ustedes. Cojan al mono. Relajado. Cojan al Gente, mono, cojan al cojan al mono. mono. ¿Tú qué Importante piensas siempre de, la esa, de compañía. ese compartir en esa escena? Siempre lo importante al final del día es la compañía, así que va a ser una gran cena. Ganamos, ¿cómo que no vamos a disfrutar esa cena? El poco Pero, ¿qué tiempo tienes con que Edgar? tengo acá lo voy a aprovechar y no voy a qué dejar buena que me pregunta. sigan. ¿qué tienes con Edgar? ¿Qué? Eso quiero saber y que seas directa para que no lo ilusiones tampoco. No, no lo estoy ilusionando. Ay. Llegaste ¿Qué tienes tarde, con yo ya Edgar? fui clara y dije que no quería nada. No le toques ese vals. Y Edgar, ¿qué sientes por Claudia? No, Mira, qué siento rico. mucho Obsesión. respeto, entendemos la situación. Estamos bien entre ella y yo, súper. ¿No te da ni un poco de celos? No, pobrecito. Realmente no, realmente la ¡Ay, ya no seas mentiroso! realmente la quiero ver feliz, ahora mismo ella está feliz, yo estoy feliz. A ver, yo te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si es que Claudia y yo empezamos a salir a conocernos? Van a ¿A qué te seguir en aceptas su otra vacile, cosa? en su tonteo. Bueno, sí, Claudia y yo Porque somos- eso no me va a gustar. ellos somos Eso no me va a gustar. realmente de las pocas personas de ahí, ella es considera una buena amiga y como que no Y quisiera amiga dejar- especial. Claro, como que no quisiera ¿Vas a dejar de seguir siendo amiga hablarle. especial? ¿Qué? Si es que yo salgo con ella, ¿vas a seguir siendo amigo especial de ella? Es que somos amigos. Y pues. ¿Especiales o no? Ricardo, la diabla. ¡Hipócrita! ¿Qué puedes opinar respecto de la diabla? Estoy esperando a hacer nuevamente el segmento que tiene. Podemos hacer Escucho- la sección entre todas contigo. Igual ya todas saben cómo funcionan las malditas. Hoy no vino Meli, pero bueno, podemos sacar adelante el programa. ¿Qué pasó con Meli, te Meli? queremos. Hagámoslo. Me gusta la está idea. un poquito Hagámoslo. enfermita. ¿Porque hay algo que quieras declarar, Ricardo? Sí, creo que Renier igual está un poco enfermo. Le niele el ojo. Pero él vino. Mier tampoco está. Se enfermaron al mismo tiempo. Bueno, entonces, recapitulando. Yo pienso que es porque ha llegado el nuevo. Porque ¿Crees antes que que el se nuevo sienta no me amenazado. regalaba ni un chocolate hoy. Ahora viene el nuevo y me regala una flor. Entonces, no es que Sebas no piense y solo lo compró por verse bonito, no. Si no te hubiera dado cualquier flor, no te da esa exactamente. Sí, el Él es primer muy detalle que te dan, detallista. Es el primer detalle que te da. Me dio la orquídea, lo que tengo en la casa, Ah, cierto. y la flor. Ya, pero la orquídea también. Muy bonito. Bueno, y eso te lo dio cuando no tenía porque ninguna presión el lunes aquí, me ¿no? preguntó cuál era mi flor favorita. Yo le dije que la orquídea. Y mi color favorito es el lila. Pero una orquídea lila. ¡Ay, me muero! ¡Qué románticas son! Me encanta, yo también. Si fuera pelea, Sebastián ya estaría arrepentido. Un cuarto rojo no significa nada. ¿En serio me estás preguntando? O sea, es obvio que tienes que decir que no. Tienes clara la película y lo que yo veo es una probabilidad alta de que salgas lastimada.
Yo no te dejé por ella. Yo estaba amigos con ella. Yo no quiero hablar contigo. Qué estrés. ¿Qué tal te cae Ricardo, Shirley? Bien. Cuando las personas se enojan tanto es porque se les da en el clavo y se les llega adentro. Pero estoy en un momento en que todo me da completamente igual, no quiero ver a nadie. Y que si vas a admitir algo, di algo con lo que sepas, que tengas pruebas. Pero no metas cizaña, porque ahí me vas a ver la cara a mí. Tú sí le estás utilizando a Andreina. No me gusta nadie, no quiero estar con nadie. No me voy a forzar a estar con alguien que no quiero. ¿Que a ti qué te hace pensar que el patrón de comportamiento que has tenido en tus otras relaciones no lo vuelvas a presentar aquí? La verdad es que tu vida no me interesa en lo absoluto. No soy una persona que vivo bajo el concepto de la mentira, no lo soy. Viendo el video aquí, escuché sus comentarios de ellos que eran en contra de lo que él decía, pero yo estaba a favor de lo que él decía. Ha sido un cuarto rojo bien, bien gracioso. Yo entiendo lo que es ser nuevo y no es fácil en esta casa ser el nuevo. Los comentarios de Sebastián me tienen bastante cansada con referente al nuevo. Él piensa que con una rosa la va a comprar o la va a conquistar, como quieras decirlo. Tengo un cariño muy especial por ti. Bueno, todo bien, bendiciones y que te vaya muy bien. Nunca había visto tanta armonía en 3 días. Impresionante. A lo mejor tendrán tiempo de platicar. No, Vanessa, no quiero hablar nada más con él. Se acabó, se acabó. No, la verdad, Ricardo... Tú eres Úrsula La y verdad- él es Ariel. la verdad es que Le quitaste la voz. La verdad es que Ricardo O sea- llegó a revolucionar esto de una manera Donde nunca se quedó sin voz. controversial. ¿Cómo? Todo el tiempo. Donde ahí no se quedaba sin voz. Entró con todo y después no pudo más hablar. Toda la semana. El Oiga, cambio de pues que clima. Ayer hablaste bastante, huevón. Es que por eso. Te estabas esforzando ya, Sí, ya La había garganta forzado. la tenía seca y me lastimé la garganta. O sea, hablando. Yo la busqué la semana pasada y un no buen estaba, debate. entré en la cocina. Eres No, un pero yo chico metí muy uno. controversial, Sigo ¿sabes? chiquitito, por eso. No, pero yo me Quieres debatir todo, Oh. como yo. ¿Te Está muy bien. molesta que por ahí tengas adjetivos así un poco fuertes hacia tu persona? Que tome más protagonismo que tú. Es que yo no lo veo como protagonista, ¿sabes? ¿Te molesta que coja más cámara que tú? Porque él en un momento... Porque ese es tu papel. Él en un momento le ha dicho que él venía preparado a hacer contenido. Mira, yo solo digo de que no hay ningún protagonista acá porque cada Exacto. uno, en realidad todos somos protagonistas. De nuestra historia. Claro, porque cada uno tiene algo que aportar. Cada uno tiene su momento y respetar el momento de cada uno, eso es lo que nos hace profesionales. Es que de hecho... La gente te puede ver como un antagonista o como el protagonista. Depende, obviamente, de cómo te ven tus fans. Claro. Y cómo tú actúes también aquí en el show. Exacto, voy a conseguir un cuchillo de Anca. ¿Tú crees que esto realmente se define Al final el público se por dará ese cuenta. tipo de caracteres? O sea, protagonismo y antagonismo. Si Andrés acaba Todo de depende decir... de cómo la gente te mire, porque todos te van a ver diferente. Obvio, Yo eso. te percibo como un extra. Por Toda la... Relleno. Gracias. Te vi súper incómoda ayer cuando lo de Sebas y lo de Ricardo. No es para menos. Sí, porque sentí que estaba hablando demasiado de Ricardo y expresándose como que tú sentías eso cuando es incómodo que alguien hable más por ti, ¿me entiendes? Ayer que estaba discutiendo Ricardo, las caras de ella eran... Yo me morí de la risa. Es con que yo Sebas. no sabía más que decir yo, pero chico, métete algo en la boca porque estás hablando un montón. Demasiado. Habla como miércoles. Sí. Como también como poético. Mi paisanito. Me parece lindo, pero tiene un carácter bien... Bien pesadito. Él tiene un carácter fuerte. Es así, Y o yo sea, él tiene un también. carácter fuerte. Ahí Y tú donde- también. Ah. Entonces por ahí pueden Bien. chocar, obviamente. Ahí es donde digo Pero yo... ¿sabes qué? Yo siento que, o sea, de lo que yo siento, no por excusarlo, pero tiene un día aquí. Y yo siento, y eso es lo que yo siempre he dicho, Y yo por siempre lo lo veía mismo. desde atrás, desde el tema de farándula. Y obviamente hay Se cosas siente que tú atacado, puedes- creo que todo el mundo se está en su contra. Exacto. Y entonces de una manera él se está defendiendo. Esa es su, exacto, es su manera de protegerse. Entonces, todos tenemos un escudo, una barrera de protección en su momento. Y creo yo que también no hemos visto, o sea, siento que yo nunca he visto el Ricardo que es, ¿me entiendes? El Ricardo sensible, porque el Ricardo emocional, porque se nota que muy en el fondo es súper emocional y súper cariñoso.
Pero esta es el Ricardo que conoce la farándula de mi país. Obvio es cáncer, luego debe ser Ajá. súper romántico, amoroso, cariñoso. Y esta es el Ricardo que conoce la farándula de mi país. Entonces, a la larga es como que esta imagen que él ha mantenido de un man duro, de un man que dice las cosas como son y tal. Lo Entonces, mismo que yo en Perú. ha venido acá con eso y tal vez y después veamos el lado de... Más tranqui. como Shirley, o sea, tú... Yo era así antes, pues lo veo y a veces me escucho. ¿Ves? Súper pleitista Bueno, entonces era. tienes que entenderlo. Y tú aprendiste y ahora estás en una edad en la que dices, yo escojo a mis enemigos. Ya no. Y Como ya, que ya me da mucho tiempo pereza. esto- ajá, me da Ajá. flojera ya. Mira, ayer precisamente estábamos hablando, ayer o antier. Sí, como sea, ayer. Bueno, en estos días estábamos hablando de la manera de las cosas que se superan en una relación para poder llegar a que se forje, weón, a que esté uno bien. Correcto. Ah, y ahí va a tirar sus excusas para arreglar su relación. Ah, ¿o será que tú no has superado cosas? Pero ¿cómo vas a hablar de superar si Cuesta, todavía no la has cuesta. superado? Toda tu ensalada. Cosas, detalles. detalles. Ah, No, detalles. detalles, o sea, Que todo. ahorita como tal no tengo una relación, pero simplemente es eso. O sea, no necesariamente tiene que ser en una relación forjada, sino que en esa construcción. Pero habla algo, pues. Sí, a medida que más peleas tengas vos Más y rápido Ricardo, nos vamos. más, mejor se van a llevar. Marica, hágale, No. un esfuercito. No, y si se Está llegan a ir a las medicado, manos, está medicado. o sea, claro, que trabajamos nosotros. Exactamente. Más rápido se van a amistad. No, lo que decía era que las relaciones se construyen en base a dificultades. O sea que también peleas entre vos y Ricardo Obvio, las Pero es fortalece que yo a no he ambos. peleado con este man, simplemente diferimos de Correcto. Pelea no ha ciertos, sido pelea. Cierto, cierto. Porque si fuera ciertos pelea, puntos de vista. sí. porque si fuera pelea, Sebastián ya estaría arrepentido. Te pasaste divertido ayer, ¿verdad? La pasé muy bien. Sí, qué Cansado, pero bien. Me quedé igual sin voz. Ay, Pero sí, así andamos. mañana espero recuperarla ya. Está prohibido besarse, Mari, besarse aquí. No, yo nada. subo a besar a Andrés, ¿qué te pasa? Puedes besar a Ay. quien quieras. Bueno, el... Ya. ¿Quién me estaba diciendo? Cuando quieras, donde Sebastián quieras. está molesto conmigo. Oigan, ¿no me pueden mandar a Andrés qué? para darle su Está regalo? celoso. Ay. Sí, ¿Sientes eso? Sería chévere, acuérdense que Hay yo una solo flor, lo veo ¿verdad? aquí en el programa. lo había hecho antes. No rompemos las reglas. Hace tiempo. ¿Hace cuánto? Como tres balas. Hace 3 galas. Ya es bastante. ¿Cuándo Que, me oye, lo yo hace sí 3 quiero balas? aprovechar No, mi más. tiempo. Más, yo creo. No, sí, 3 galas. Y no Cuando te estábamos sorprendas bien. que vengan más detalles, más Cuatro. cosas, porque eso hace un hombre cuando se siente amenazado. Eso estábamos aquí en discusión, que qué pasaba ahí. A ver, cuéntenme, soy curioso. Pero esperen mi detalle, por favor. ¿Y tu detalle dónde está? Yo me tomo mi tiempo, tranquila. Me encanta. Van a venir, Ajá. van a venir detalles. Tú te ves que eres detallista. Que eres súper Sí. lindo. Pero soy muy analítico. Primero analizo a la persona Ah, claro. y después suelto todo el arsenal. No, me refiero cuando ya tú tienes la persona que dices, voy por ella. A eso me refiero. Cuando me decido por algo, Ahí. voy y lo consigo. Lo que a mí sí me sorprende es cómo nos juzgó. ¿Y por qué no le dijeron ahí, huevón, cuando estaba? ¿Cómo se lo digo cuando venga? Eso, ahorita le decís. Cómo sin conocernos... No, ya él nos juzga. conoce muy bien, huevón. Él es un fan confundido. No, ¿Cómo pero- tú crees que vas a ver un plan tan detallado Pero de aún cada así- uno de nosotros? Ahora sí no puedes juzgar a cada uno de nosotros sin realmente conocernos. Lo que pasa es que, mira, acá todos damos nuestro punto de vista. Todos, desde que empezó el reality. La diferencia es que él se pone desde una posición pedante y soberbia, en la cual define a cada uno diciendo que él es mejor que todos. O sea, su forma de expresarse es así. ¿ven? Claro, todavía como que tiene una postura impoluta. O sea, una postura de que no se equivocó todavía. Y no se equivoca. Es una de las personas que lo que yo digo, lo dije y es lo que es y es porque va a ser así. Eso es lo dice ahora, pero porque tiene 2 días reality. Ahora cuando tenga 2 semanas, 3 semanas... Cuando él habló de pero tres. cada una de las parejas, él dijo, va a pasar esto y esto y esto y va a pasar porque yo lo dije. Y porque tengo un % alto de que va a pasar y porque yo veo cosas. Y yo, cacao. Tú no eres Walter Mercado. Tienes una
pesada y fuerte por polémicas, Sí, pero a mí me está odia bien. mucha gente. Y a la final también tienes esto también que es un mecanismo de defensa, de también estar siempre como que con la palabra en la boca, porque tanto te han dado, hermano, que yo me imagino que tiene que ser también como que me vas a dar. Y solo en me un defiendo. país. Solo en un Y país. ahora van ¿verdad? a hacer en unos 15. Ahora van a hacer en 11. Me van A mí me destruir, parece ¿verdad? hermoso el cariño del público, pero ¿saben ¿Qué qué? le dicen que quiere ir si él no me hizo nada? Sí, pero te Un siento... cuarto rojo no significa nada. Ah, bueno, estoy ¿De qué pidiendo... cosa? No me ha citado a mí solo, sino también a Claudia. Entonces, Tenía 2 cuartos rojos, no te podía citar 2 veces. no, pero podías decir que no quieres citar a nadie más. Déjenme La verdad, soy muy nuevo. No conozco las reglas. Ah, ya te voy a perdonar porque eres nuevo. Yo creo que tuve la oportunidad de explicarle a Shirley el motivo de mi detalle y ella no está primando el hecho de nuestra amistad, de nuestro cariño. Además, las cosas pues han estado claras de que pues no íbamos a estar el uno con el otro y yo no le veo nada de malo a desearle lo mejor con otra persona que ella misma está diciendo que se quiere dar la oportunidad. Cuando salgan va a ser completamente diferente porque ya son una pareja Y uno estable. ya Por va a eso estar te digo, o sea, aburrido yo de tenía estarse una grabando. manera de No, verlo sí. de que cuando Ya yo salgamos el tengo un programa lado para igual, poner porque ahorita yo ya sé que lo estoy van 100% a- de su lado. sí. Porque qué bestia, o sea, escribe un tweet que dice cualquier tontera y ya eso es para Andrés porque ya no están juntos, que no sé cuántito. Y es como loco. No, yo también pongo una a ser canción. así. Toxicidad. Está deprimida. Mira que Está fuimos, deprimida. fuimos, Pero es una Mare. canción triste, está deprimida, terminó contigo. Ajá, no es nada de eso. El día que salimos las 4, así como estábamos nosotras, a cenar y nos quedamos en una disco, nos empezaron a grabar, subieron eso en internet y nosotros estábamos bailando y ella estaba sentada. Y dijeron que Mari estaba sentada porque estaba enojada con Andrés. Porque estaba peleándome, yo estaba sentada con mi celular porque me estaba peleando con Andrés. Imagínate, y nada que ver, simplemente que yo no estaba como en tanto mood de bailar, sino que yo estaba también en mi papayal disfrutando, solo que las veía a ellas y yo estaba en el asiento así como... Así que qué costumbre. Y chequeando Twitter y cosas así. Pero es como, yo no estoy acostumbrada a esto, porque creo que obviamente de lo que nos conocemos en la farándula, te habrás dado cuenta que en mí en la farándula casi no había mucho. No. Y había de que era antipática y esto, porque yo siempre he sido de no farándula, no hablen de mi vida, no se metan, porque me siento como, como Bien. vulnerada a mi privacidad. Y ni mis relaciones ni nada se han compartido Ahora nunca. tu vida ya Segmento, cambió. segmento. Ahora todo cambió. O sea, yo sí quiero como que cuando salga de aquí decirles gracias por el amor y el apoyo, pero de ahora Pero en me fui. adelante, o sea, solo entiendan que mi relación es mía y que yo el día de mañana puedo publicar que me estoy muriendo y no tiene que ser porque terminé con él, puede ser porque mi perra está enferma, man. O Pero sea, no van a entender. No van a entender. También es un poco pesado tener que aclarar todo. Yo te Ay, sugiero todo que tiene tener caigas una mejor en la explicación. aceptación. Acepta que la gente va a hablar. Eso es mejor a tratar de cambiar su idea o su pensamiento. Acepta que todos van a pensar cosas diferentes siempre. Ajá. Y así vas a Ve ser lo que yo más te acabo de feliz. decir hace un minuto y a mí no me prestas atención como a él. Él te te habla presto- y sí escucha. Sergio, paso al frente. Ayer Sergio me dice, ¿Qué te dice de Sergio? camino a casa chicas. ¿Qué te digo? Dice, le voy a declarar a Cris, le voy a decir que voy por él. No, declarar es- No, pero tú me lo dijiste, pero yo te dije... ¿Utilizaste la palabra declarar? Sí, y le dije, es muy fuerte. ¿En qué momento de tu cabeza definiste eso? ¿O tú venías con la intención simplemente de ir por una persona? No, ¿O o sea- tú eres de ese tipo de personas que va solo por alguien? Sí, en o sea, específico? no puedo jugar a dos, no me da, o sea, me roba energía, me vuelvo loco. ¿No fue la presión de que haya llegado Ricardo? Haya llegado. Pero es que, marica, si tú te das cuenta, bueno, el man llegó la semana pasada. Tuvo un camino en el que se fijó por Gris. Creo que... Sí, no, desde un aparte, comienzo, Sí, está perfecto. aparte lo que a Está mí me bien. hizo, lo que me hizo clic fue que ella tuvo gestos conmigo y para mí esas cosas tienen un valor demasiado grande, o sea, si vos me tratas bien. Ah, marica se enamoró. No. Copia. Todavía. No, pero cariño porque fue buena persona conmigo y eso hizo que, bueno. Primero me fijé en Alejandro, después eso no funcionó porque regresó Mariela y él tenía una relación ya con Mariela. Entonces, cuando regresa Mariela, yo decido como dejarlo ser, ¿no? Y después, como Sebastián estaba soltero, era el único soltero en ese momento, yo decido ir por él y le pido un cuarto rojo. Pero cuando yo le pregunto a él que si está disponible emocionalmente, él me dice que sí, que nada que ver con nadie de O la sea, casa. la negó a Shirley.
negó que estaba enamorado de ella. más bien. Sí, porque en ese momento Shirley no estaba con negó el Shirley. sentimiento, estaba negó con- la relación de amistad Pero no especial o con ocupes derecho. esto para tirarle a Sebastián. No, Porque hace por dónde vas, chavito. no, a ver, las cosas como son, yo no me invento nada. Bueno, te explico. La historia es una sola, y la verdad es una sola. Mira, A disfrutar del Sebastián no momento estaba ahorita. con ella en ese momento. Sí, no Ajá. estaban. Nada. Sebastián estaba soltero. Ni relación especial ni nada. Nada. Eran amigos y ya. Normal O sea, como Shirley nosotros. nunca le había parado bola. Ajá. Nunca. Él estaba O sea, como nunca había habido interesado. besos. No. Nada. No. Bueno, es válido. Nunca le había parado bola a Sebastián. Ya. Llego yo y digo, bueno, pues el man está soltero, se me hace atractivo, me gustaba mucho su forma de ser, entonces lo llevo a un cuarto rojo. En el cuarto rojo yo le pregunto si él tiene algo con las chicas o si tiene alguna emoción por alguien aquí en la casa y me dice que no. Ah, bueno, salgo muy feliz del cuarto rojo porque según yo todavía salió muy bien. Y salgo y me ponen una conexión directa donde él está hablando de lo que siente por Shirley hace años, ¿no? Pero yo era nueva, yo no tenía ni idea. Entonces, la verdad fue como... O sea, me quedé negó el como, sentimiento por Shirley, la así. negó. Sí, el sentimiento sí. Sí, negó el sentimiento por Shirley. Entonces después nos ponen una dinámica y yo hablé con Sebastián y le dije como, si tú quieres estar con otra persona y no conmigo, o sea, si tienes dudas de estar conmigo, por favor, vete. O sea, no lo viste serio. No, Serio en sus intenciones. no, ya cuando me di Y cuenta aparte que él, ya te ocultó algo. ya cuando me di cuenta que él quería con ella, yo le dije como, nada que ver, o sea, ve y intenta con ella, o sea, ¿qué O sea, haces sabes que la aquí? diabla siempre estaba en unas situaciones súper incómodas, pero siempre se portaba como una dama y A la siento altura. a la altura. Y la siento altura. que lo que ella estaba también, no es que buscando, porque ella no está buscando nada, ella siempre ha dicho que ella se ama a sí misma y que no es que está buscando, sino que llegue una persona que esté a la altura de ella porque ahí ha pasado por muchas cosas bien difíciles. Claro. Pienso que Jessica está atravesando por problemas. No se ve muy bien psicológicamente, anímicamente es la palabra. Intenté conversar con ella, pero Jessica no se está sintiendo muy bien. También me había comentado de que tenía otra expectativa de los hombres y que no hay nadie que le pueda llenar. En todo caso, tengo una buena amistad con Jessica, me llevo muy bien, no se descarta nada, pero ahora ella tiene que abrirse a las posibilidades de conocer algo diferente. Freddy, cara de estúpido cuando estás enamorado. No lo vemos. Ya está siguiéndolo. Le contó un chiste. Se ríe el chiste. Sebastián. Pero ya quítala. ¿Por qué me salió cuadrada así? Está enamorado de alguien acá. De alguien acá. Sebastián, cara de enamorado. 3, Sebastián. 2, 1. Dale, Fred, ábrele el espacio, ábrele el espacio. Esa es tu cara de enamorado. Pareciera que tiene una Sí, es la misma picazón. cara que tiene cuando ve a Shirley. Sí, ¿no? Esa es la cara que te digo. Usted, cara de estúpido cuando está enamorado. Mi predisposición es que yo le voy a decir sí a todo. ¿En Sí, sí, así. ¿Te puedo meter el diente? ¿Entendés? Todo lo que me diga va a ser sí. Sí, mi amor, ¿me prestas tu tarjeta de crédito? No, hasta ahí. No. ¡Ve la cara! ¡No, la cara de Ozzy! Sin gorro, sin gorro. Está despeinado, está despeinado. Súbete un poco Para la atrás, gorra, para por favor. atrás. Necesitamos expresiones. Allá. La cara de Ozzy cuando está enamorado. No la de coqueto, de estúpido. Obvio, no, nada sexy. O sea, ahora van a vos. pensar que actuamos cuando estamos enamorados. A ver. Imagínate que la tienes al frente y por primera vez te dijo te amo. ¿O tú? ¿Has dicho te amo? Tú le dijiste te amo por primera vez. ok. Le estás diciendo te amo por primera vez. Dale. Sí, tal cual. Yo ya está, ya está. Pues ya, yo... ¡Lo salió! Y yo justo estaba hablando con Sebastián. Me acuerdo. Yo estaba cerca de Sebastián, una cosita así. Y yo me acuerdo que fue como que tú dijiste, o sea, él te preguntó y tú eras como que primero le dijiste no. No, le dijiste sí, le dijo no, sí, le dijo como que hiciera lo que quisiera. Después, no. Primero le dijo no y él le dijo no, ya. Y de ahí, Sebastián, ¿vas a jugar? Porque yo estaba ahí al ladito, ¿me entiendes? Y obvio, porque está bien, o sea, es obvio. Es como que yo te voy a ver con cara de, perdón la palabra, pero imbécil, ¿en serio me estás preguntando? O sea, es obvio que tienes que decir que no. A pesar de que yo te diga,
Dale, haz lo que quieras. Luz verde. ¿Qué vas a decidir, imbécil? Tienes que decir que no, digamos, ubicas. Pero los hombres no entienden. Exacto, ¿ves? Tú tienes que decirle, no quiero que juegues. ¿Qué pasó? Que sí. Entonces, esa vez, ahí fue que Shirley le dijo, tú ve. O sea, tú ve. Y ahí fue que él dijo, ya, entonces va y juega. Y cuando terminó el juego, yo le dije a Sebastián, si se te dice, ve, lo que haces es para que no lo hagas, no para que lo hagas. Ubicas, porque, o sea, yo por lo menos lo veo así, vieja. ¿Qué buscas? Esa, una de las grandes, creo que fue la última, la penúltima pelea que tuve con Alejandro, el bendito juego que Vanessa hizo la broma. Alejandro le toca con Jessica y Alejandro, y entonces yo escucho que está al lado y dice, ¿qué hago? Para mí eso, o sea, solo que dijera ¿qué hago? Y le digo yo, ¿qué decir? No, gracias, o sea... Y no es que no pueda ser maleducada. ¿Qué es lo que piensa él? Porque, voy a mandarla así, de forma despectiva. No, decirle, gracias, Vanessa, pero no quiero jugar. Entonces, ¡ah! Obvio, aparte que ustedes eran novios, ¿no? No, todavía no. Pero igual. Obvio. Ya había pasado todo el conflicto, yo ya hablaba con él y todo, y dice, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Ve, volvemos a lo mismo. ¡Renuncio! No, terrible. A ver, Edgar, ¿cuándo fue la última vez que dijiste te amo? Uf, fue a mi ex, hace como 1 año y pico, 2. Esa fue la última vez, después no he vuelto. Tú, Fred, ¿cuándo fue la última vez que dijiste te amo? Ayer. Qué loco. Pero estamos hablando de... Ayer. A su madre. A mi mamá. Bueno, por eso te iba a preguntar. Relación de pareja. No, de pareja, no, igual es amor. Sí, yo sé. Pero de pareja a comienzos de este año, del 2021. ¿A qué? 2021. ¿A qué hora? No, o sea, a comienzos de este año. Año nuevo. Pues este año. No, yo iba a decir más, qué loco saber que ese mensaje o ese decir te amo puede ya ser la última vez. ¿Cómo sabes? ¿Entendés? Eso es muy loco. Eso me puse a pensar ahora. Yo hace un año... Ustedes han dicho los te amo pensando que pueden ser la última vez. No, por eso te digo. Por eso te digo. Pero es como cuando te llega un pedo que tú no lo planeas, te sale. Andrés sabe bastante de Nadie eso. se come el helado esperando que se vaya a acabar. Exacto. Mira. Siento que las cosas cambiarían. O sea, no sé, tal vez él no se siente todavía seguro, que no entiendo cómo no se puede sentir seguro de mí cuando después de 3 meses aquí sigo, después de todo lo que ha pasado aquí sigo. O sea, si me retoqué el tatuaje, aquí sigo. Quiero algo contigo, me imagino un futuro contigo. O sea, es una decisión tomada para mí. Yo no es que, oye, yo no me levanto todos los días enamorada de Andrés, porque a la final las emociones son pasajeras. El amor, una relación es una decisión. No es una emoción. Entonces, tal vez yo hoy día no me levanté enamorada de Andrés porque así se me roncó en mis hormonas. Pero yo decido estar con él. Yo decido verlo a los ojos y decir, qué bestia. Amarlo. Exacto. Yo decido querer amarlo en su momento. O sea, es así, yo estoy plenamente consciente de eso. Si él en algún momento ya se quiere arreglar conmigo, chévere, porque siento que eso cambiaría muchas cosas en nuestra relación, porque ya hay una formalidad y por ende ya no hay como dudar. Siento que todavía tal vez él tiene una duda, no lo sé, o sea, como que siente que me molesta o me incomoda y no es así. Solo que en una relación siempre hay dudas, o sea, no es como que estás segurísimo al 100% de todo, cosas que en el camino va viendo. Pero por mi lado ya me ha llegado a gustar, por ejemplo, me duele que él piensa que él pueda pensar que me molesta a él, porque es como que ya sé cuál es su humor, ya sé cómo dice las cosas él. Yo la verdad los veo iguales. Y exacto. O sea, por mucho que yo me acuerdo, es que yo pues tengo tanto tiempo para analizar aquí las cosas, que me acuerdo el día... Tengo mucho tiempo libre ahí. Ajá, es como que... un día, no sé qué te molestó a ti, ¿qué te hizo? Que te sacó el zapato, te sacó el sombrero, no me acuerdo qué. El zapato. El zapato. Y eso te molestó a ti. Y el mismo día, o sea, porque yo sé que el Andrés es pues pesado, o sea... No es tantito, diga. Cargoso, digamos, ¿ya? En el buen sentido. ¿Qué me pasa? Entonces, en el buen sentido. Entonces, yo lo veía así pesado y que tú, no sé si él sabe que tú vas a aguantar la broma, pero después, el mismo día, cuando estábamos en la dinámica, tú igual lo estabas cargoseando con lo que te habías comido la cebolla y él te decía, no me hagas. Y yo decía, o sea, yo no me quería meter, pero decía, esta se queja y le está haciendo lo mismo. Y ahí dices, son iguales, bro. Dicen que el hombre propone y la mujer dispone.
También. ¿Él no te ha hablado de alguna formalidad? Sí. ¿Te ha dicho para ser novios o algo? O sea, me ha dicho cosas y yo solo le digo, sabes que no hablemos de esas cosas, no quememos etapas. Hablemos de formalidades, no de la labia. Un hombre es labioso. Un hombre te puede decir que te baja la luna, Ah, claro. pero ¿quién formaliza? ¿Quién dice, ok, yo quiero que tú seas mi novia, yo quiero que tú seas mi esposa, yo quiero que hagamos esto, yo quiero tener planes a futuro contigo? Claro, es que también sabes que eso es lo que pasa, que yo no... Se puede hablar de muchas cosas y, ok, pero pues las palabras se las lleva el viento, ¿me entiendes? Obvio. Entonces yo prefiero no adelantarme a esas cosas y mejor que pase lo que tenga que pasar, que la vida me sorprenda, que si es para mí, es para mí. Y si no se da, pues entonces aprendizaje. Pues está bien que lo tomes así. Recomendación, lo que te dije, ten cuidado y no entregues el 100% de tu corazón. Muchas gracias. Pon la mano, pon la mano. Es más, pónganla y como que de momento quítenla, a ver qué pasa. Ok, no la ok. quiten, no la quiten. Ok. No la quiten. Ustedes me dan el impulso. Dale, todavía, dale. todavía no la quiten. No la quiten. Ya, no lo voy a quitar. No la quiten. Concentrado. Bola. Ya, vamos a hacer dos y te vamos a Dale, ayudar. dos y- Y a la tercera tú solo, ¿ya? Bien, bien. Cris, ¿tú te has sentido lastimada en este tiempo en el reality? Sí, obvio. ¿Por quién? Por Miguel, obvio. Porque, ¿Te como te lastimó? dije, mira, te voy a poner en resumen. Te lo voy a hacer, te lo voy a hacer en resumen, baby. La primera vez yo lo comprendí de que él se alejara de mí. ¿Por qué? Porque yo, Andreina, y él se confundió. Lo entiendo súper perfectamente bien. Pero la segunda vez ya había como algo más claro. Ya había pasado bastante el tiempo. Y yo le dije, ¿estás seguro que querés hacer esto? Sí, me dijo. Y él me lo demostró. Acá era súper lindo, cariñoso, me daba cosas, solo quería estar conmigo todo el tiempo. Entonces a las dos les ha demostrado. Espérame, ajá, exactamente. Y no Entonces, solo dentro, también fuera. hablamos de que eso es un patrón de comportamiento. También fuera, porque fuera me mandaba detalles. Entonces, oíste bien, cosas que no hay cámara. Entonces, como que tú dices, ah, bueno, si hay un interés. Ok. Pero ya en esta segunda vez yo le dije, inclusive yo le dije, porque me dijo, discúlpame por todo lo que pasó. No, no te disculpo, le digo. Porque, ¿sabes por qué le digo? Porque me parece, le digo yo, no me parece justo porque la explicación que me dio que todo iba bien y de repente el lunes ya estamos mal y él me dice como que no, es que la verdad que no me estoy sintiendo bien, no estoy sintiendo que las cosas están fluyendo para una relación, le digo, pero llevamos poco tiempo, ¿por qué dices eso? Y hemos estado bien. Entonces él me dijo como que no sé qué, que bla, bla, bla. Y de momento me dice eso, a los 2 días ya estaba otra vez con Andreina. Entonces yo le dije como Eso que, está... espérame, Es que no estás espérame. contando mal porque no estaba es conmigo. mi versión. Es No mi estaba versión. conmigo. Bueno, platicando contigo, pues, o sea, y ya ahorita ya está contigo, solo ha pasado una semana. Si él me dice, Gris, ¿sabes qué? La verdad que me siento confundido y no sé, me atrae Andreina, quisiera volver a tener comunicación con él. Yo es como que, no entiendo, es tu corazón, No son fue tus sincero. sentimientos. Yo le dije a él, no te siento sincero porque y me dice, no, es que no estoy diciendo esto porque es por otra persona o lo estoy haciendo porque estoy terminando aquí por otra persona. No es así. Pero lo que demuestra es lo contrario. Y no solo yo lo pienso, aquí no Por van el a dejar amor. mentirosos ellos, aunque no lo quieran decir, pero es así como que se ve. Tal vez la diabla, que es sea, la más sincera y directa en decir las cosas. Te endulza el oído, Nunca has dicho, que te Por el demuestra amor. dándote detalles, pero yo veo que eso es un patrón de comportamiento. Hablo de que si existe una tercera persona que le guste, va a hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué acciones hablamos? ¿De qué te está ¡Por el demostrando? amor! Si es algo que puede hacer por todas. Puedo ir a casa de las chicas. Entonces, Puedo ir a casa de las chicas y entrar en esa conversación. Puedo ir. Levanté el pie derecho. la perjudicada en este momento actualmente, Va a ser él. la perjudicada es ella. Pero esperemos, mira, de los Puedo errores ir a se casa de las aprende. chicas y Yo entrar en sé esa que a mí conversación. me gusta mucho Andreina, en su momento también yo le gusté, pero esperemos que de todo este proceso que él ha pasado, por lo menos diga, la he y ahorita voy Sí, a gracias. por todo por ella y demostrarle que la arruiné, pero quiero estar con ella, espero que sea así, porque ella tiene sentimientos muy lindos y sería muy feo de que le vuelvan a hacer lo mismo a mí, porque a mí me lo hicieron ya 2 veces. Entonces, ya, no, hasta ahí nomás. Solo te diré algo. Árbol que crece torcido nunca se endereza. Perro que ladra, no, ¿cómo era? El que que nace ladra, perro, no, no el que muerde. nace, no, el que nace perro muere ladrando. Y vemos que ahí hay muchas habilidades de conquista. Pero Así que eso ya se sabe Y mira, se molestó. y es un patrón de comportamiento. No sé por qué se molesta.
No, se fue a coger agua, ¿verdad? Y fui a ver agua, ¿qué pasa? No, pero es que te molesta que dé mi punto de vista y tú No, como pero que- porque asumes algo que no ha pasado. Permiso. Tú estás actualmente ahí, tienes clara la película y lo que yo veo es una probabilidad alta de que salgas lastimada. Esa es mi humilde opinión. Si quieres tomarla, la tomas, si no, no. Muchas gracias por tu opinión. Vuelvo y repito, a veces incluso que pecas de ingenua. Eres muy inocente. No te caben en la idea, en la cabeza esas ideas de malicia. Quizás porque tú no lo vayas a hacer, pero otras personas sí te la pueden hacer. Es que, ¿sabes qué, Ricardo? Los pensamientos de las personas pueden ser positivos o negativos. Y cada También. quien es dueño de lo que piensa por lo que ha vivido, ¿no? Yo no soy responsable de eso. Yo puedo escuchar consejos, pero la decisión que voy a tomar es la única que yo tengo. O sea, es la que yo quiero, es la que Obviamente. yo deseo. Nadie decide por ti. Exacto. Nadie. Entonces, yo obviamente, si quiero tomar el riesgo, lo voy a hacer. Si me quiero dar mi freno, porque pues tengo la intuición, la vocecita que me dice, dale suave, porque para mí lo que va lento, pues como que se construye de poco a poquito y se hace más fuerte. Pero pues también hay Miguel muchas entrando ahí. posibilidades que puedan pasar. si no me equivoco, pusieron una conexión. ¡No ¡Llegó! digo! ¡No digo! ¿Cuál es tu cara cuando estás enamorada? No, es que no me sale. ¿No te sale? Sí te sale, acuérdate. ¿Y por qué la estás haciendo? Mira, Ay, qué quedó. Esa es mi cara, sí. Cuéntenme de qué era la super conversación que tenían, a ver. Poniéndolo en contexto. Yo acabo de llegar y estaban en el tema de tuyo, lo de... sí. Poniéndolo en tema de contexto que estábamos. Ah. ¿Cómo es el contexto? A ver, explícame. Y nada más Bueno, le estábamos poniendo en contexto de cómo yo Si veo tú las piensas que el resto de la gente tiene ese punto de vista, que No, lo tengan, muchas personas. ok, vine a aclarártelo. Yo lo he hablado contigo ya antes. Yo jamás te dejé por Andreina. En ningún momento estuve confundido con ella. Incluso cuando estábamos juntos todavía, eres consciente y quiero que lo aceptes aquí que yo te conté incluso que hablaba con ella. Y te Sí, dije las cosas a las que pero hablamos. Entonces, cosas normales, Ahora, así, ahora lo que voy. Por eso, yo no te dejé por ella. Yo estaba amigos con ella. Que haya nacido algo entre nosotros ahora, ok, perfecto. Pero no fue como que te dejé con ella. Y entonces a lo que voy, ya lo hemos hablado varias veces. No trates de ponerme en ese punto porque no fue así. Si hubiese sido así, tú lo hubiese aceptado. Yo te dije la verdad de cómo yo me sentía. Entonces, ¿qué me molesta? El discurso que están haciendo aquí, como para calentar la oreja de él, de que él empieza a hablar mal de mí y él empieza a hablar mal de mí, que fue lo que me mostraron. Entonces, a lo que voy, por eso vine, no a discutir, vine a aclarar las cosas. Yo lo he hablado ya contigo, yo fui lo más sincero que podía contigo. Solo estoy diciendo lo que veo, Miguel. Bueno, pero entonces te Eso estoy explicando demuestra. para que tu percepción no siga siendo una que no es. Te lo Vaya, estoy pues no voy a explicando hablar con de tu calma. tema ni de ti. No he dicho que no puedan hablar del No tema. voy a hablar más de tu tema Pero ni de sí, ti. entonces vine a No vine a voy. hablarlo. Yo no quiero hablar contigo, güey. Qué estrés. ¿Qué tal te cae Ricardo? Bien. Bien. En personalidad y físicamente, ¿cómo te resulta? Bien, también. Todo bien. Coincide el perfil que citaste. Tatuado. Barba. Ay. Fornido. ¿Y tú crees que él vaya decidido por ti? Qué ordinario este cama sin polera. Está en su Que casa, Ricardo vaya decidido por ti. No, no creo, porque no he dicho nada. ¿Ese es tu vaso? ¿No te he dicho ¿Seguro? nada? Sí. ¿O crees que Ahí está solamente venga...? Sebastián, ¿Pero ya. qué pasa? Les estaba preguntando a las chicas que, qué pasó contigo en primer lugar. Y le dije a Andreina si es que ella cree un comentario que yo escuché por ahí de que tú lo estás utilizando. ¿Tú crees que la Tienes estoy decir. utilizando? Eso es lo que yo pregunté porque yo escuché. ¿Te parece a ti? Es muy prematuro O sea, para darte mi opinión. Ahora es prematuro, pero cuando estás fuera del show sí das opiniones de todos. Pero ahora que nos tienes al frente no te atreves a dar las opiniones. Jamás di una opinión de ti. No. Jamás. Diste opinión de todos Afuera aquí. solamente daba opiniones de tu amigo. Diste opiniones de todos. De ti no. De todos. Incluso empezaste a decir, No. llegaste diciendo que te caía mal.
Le has dicho a ¿Por Sebastián qué un montón te de llevabas? cosas. O sea, Porque te bro, llevabas con bro, una vamos, persona. Vamos. Dice que es prematuro para decir algo, pero en la pantalla pasó lo que decías. Ok. Entonces, ¿Quieres a mi lo que voy, opinión? dime, te dije ayer. No, yo ok, tengo no nada en importa contra si es tuyo. prematuro. Yo no tengo nada en contra Ok. tuyo, pero si vas a decir algo de mí, dímelo de frente. Aquí Ok. estoy. Ok. ¿Quieres que te diga? ¿Qué piensas? Dale, dímelo. Yo pienso que sí lo estás utilizando. Estoy utilizando. Ok, ¿qué más piensas? Eso. Para ¿Qué que más me quieres digas todo saber? de una vez y así sé todo lo que piensas y no tengo que estar Dame después un escuchando tema comentarios y tuyos por ahí. lánzame una pregunta. No, tú y yo estás te aquí lo voy a hablando de muchas decir. cosas. Confiésamelo. Dijiste que ibas al baño a tomar agua porque le ibas a necesitar para que te prestaran atención. Obviamente. Te estoy prestando atención. Convérsame. Y te Dime. estoy diciendo. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿De qué? Que si lo Las- utilizo. No tengo nada que decir, te lo voy a demostrar. A ti y a todos los que piensan que lo estoy utilizando. Pero a Gris también le estabas demostrando. A Gris no le está demostrando, a Gris No ya le hablé tienes que claro. demostrar a A nadie. ver, con Gris le estaba siendo detallista, le endulzabas el oído, tal como lo hiciste con Andreina. A ver. Entonces ese es un patrón de comportamiento. Un patrón de Si comportamiento. hay una tercera que te gusta, vas a hacer lo mismo. Vas a demostrarle Ok, también. esperemos que llegue la tercera a ver si pasa. Entonces- No le endulcé el oído, fui sincero. Que no haya fluido la cosa es muy diferente. No estabas aquí, no sabes lo que pasó. No ¿Por qué no opinas sin fluyó? saber. Porque yo no me sentía que estaba creciendo mis sentimientos. Lo he explicado 3 veces. Pero no has volviste estado aquí. nuevamente, ¿verdad? ¿A dónde? Fuiste aquí, fuiste allá. No, fuiste la última aquí, vez que le hablé, claro, fuiste estoy allá. aquí. Yo creo que lo que le gusta a Shirley de él, más allá de todo lo que ha dicho, es que él es tajante, o sea, él es directo. Y a lo mejor tú no eres tan directo. Yo soy directo, pero es que él es directo, pero cree tener siempre la razón. Como tú comprenderás. Eso lo tengo claro. Entonces. Bueno, que es lo obvio en todo caso, no redundes. Pues lo obvio que es que el tipo está interesado quizás en lo que más le pueda generar exposición. Puede ser. Es tan obvio que no lo ves. O porque- quedaste hipnotizada con su mirada penetrante. Si fuera así, estuviera todo el tiempo pues hablándome. Sí, hola, ¿qué tal? Es como que no, nos saludamos, hola, ¿qué tal? Hablamos las cosas necesarias y él se va por otro lado igual y ya. Si estuviera buscando lo que tú dices, estaría ahí Yo sé por qué encima vino tan mío. bonito, estoy no tan bonito. ¿Cómo me cambias el tema toda la vida, Se no? vino Por eso no me gusta hablar contigo. Bro, yo te dije no tengo nada en contra tuyo, pero si vas a hacer una opinión, como tú decías que investigabas antes de decirlo, investiga y pregunta antes de lanzar un comentario que no sea el correcto. ¿Qué crees que hice aquí? No lanzaste comentarios, si no, no hubiese venido. Empecé a preguntar a las dos. Investigué la cosa y les pedí a las dos que den su opinión. Y dice, según tu Y opinión, ambas que yo les endulzo la oreja. tienen cierta discordia porque tienen una opinión diferente. Obviamente Y eso es lo que quiero evitar. lo ven de diferente perspectiva. A lo que voy es, quizás el causante de todo esto eres tú. Está bien, y puedo ser yo. Pero a lo que voy, solo yo sé qué es lo que está pasando. Ay, y es a lo que voy. Ricardo. Tú estás sacando tus conclusiones por conversaciones que tú ni siquiera entiendes cuál es la verdad. Entonces empiezas a tirarte comentarios que tú dices que Es no son importante directos o tu lo que opinión, sea. es importante Bueno, tu verdad, Bueno, tu entonces a lo que voy, perspectiva. antes de tirar comentarios como los que estabas tirando, pregúntame, conversamos, dijiste que no quieres llevarte mal conmigo. Mi consejo para que no te lleves mal conmigo es, cuida tus comentarios, si tienes algo que opinar de mí, ven, pregúntame, lo conversamos. Y luego cuando tú hables conmigo y pienses que Pero yo soy para eso estás la... Ahí vas y dices, Miguel es la verga. Pero no empieces a tirar cizaña para mancharme cuando yo no estoy haciendo nada malo Ven, ahorita mismo. para eso estás aquí. Bueno. Acláralo aquí, déjalo claro aquí. Te lo dejo claro, tienes una opinión diferente a la mía. Ojalá tú tengas razón. Tus Y si no, te lo voy sentimientos a son demostrar. claros, ¿verdad? ¿Sí? No juegas, ¿cierto? No. Ok. Eso Yo está no muy estoy bien. jugando, yo te quiero ver a ti que de verdad no juegues ahora que estás aquí. Porque pienso que vienes Jugaré. realmente a jugar. Y en cualquier momento se te cae el juego. Sí, veremos. Quiero hacerte algo. Bueno, es más, yo me puse en espérame, contra de Andreina. espérame ya. Él dice algo y puede negarlo porque ningún ladrón dice yo robé. Pero él se enojó tanto porque sabe que le toqué una fibra sensible dentro de él. Cuando las personas se enojan tanto es porque se les den el clavo y se les llega adentro. No me compete, pero Andreina sí me preocupa porque se la ve buena chica, una buena niña. ¿Me explico? Ella sabe lo que hace. Pero el hombre, en cambio, es diferente. Bueno, no todos los hombres, No no, todos. generalicemos. Exacto. Digamos que Miguel es inteligente. Y que si vas a admitir algo, di algo con lo que sepas, que tengas pruebas. Pero no metas cizaña, porque ahí me vas a ver la cara a mí. Tú sí le estás utilizando a Andreina. No me gusta nadie, no quiero estar con nadie. No me voy a forzar a estar con alguien que no quiero. ¿Que a ti qué te hace pensar que el patrón de comportamiento que has tenido en tus otras relaciones no lo vuelvas a presentar aquí?
La verdad es que tu vida no me interesa en lo absoluto. No soy una persona que vivo bajo el concepto de la mentira, no lo soy. Viendo el video aquí, escuché sus comentarios de ellos que eran en contra de lo que él decía, pero yo estaba a favor de lo que él decía. Ha sido un cuarto rojo bien, bien gracioso. Yo entiendo lo que es ser nuevo y no es fácil en esta casa ser el nuevo. Los comentarios de Sebastián me tienen bastante cansada con referente al nuevo. Él piensa que con una rosa la va a comprar o la va a conquistar, como quieras decirlo. Tengo un cariño muy especial por ti. Bueno, todo bien, bendiciones y que te vaya muy bien. Nunca había visto tanta armonía en 3 días. Impresionante. A lo mejor tendrán tiempo de platicar. No, Vanessa, no quiero hablar nada más con él. Se acabó, se acabó. Por ahí saltan ciertos impulsos. ¿Qué pretende? ¿Por qué no? Oh. Y daría una chance. Si es que viene otro más, que ya tuvo una historia contigo dentro del programa. No te contestaría, te juro, pero ya me voy. Ya me va a tocar ir para allá. Bye, bye. Puedes salir por abajo, Chile. Le da el permiso el líder. El brazalete. Pero eso significa que sí. ¿Crees que va a continuar la historia de Ricardo y Shirley? Como él predijo Tírate. su Sí, situación. Si ellos dos lo deciden, obviamente, puede continuar. Pero eso no es algo que él diría. Es una decisión de los dos. Es que él no es él. Exacto, tú no eres él. Yo no creo, no sé por qué no creo que... Que fluya. Que fluya. Que Shirley quizás le haga, le corresponda a Pero Ricardo. marica, si tiene todo. Imagínese. Tatuado. Barbado. Maduro e intachable. Y más alto. Y más alto. Marica. o sea, Tiene más que- follow que vos. que le... No. 300.000 miserables seguidores. Algunos tenemos 15 acá. Vamos a empezar. Algunos tenemos 15. No, papi, mucha fe, huevón, hágale para adelante. Hágale con toda. ¿Le vas a tu- hacer una Gracias. historia? ¿Ah? ¿Le vas a hacer Sí, yo falto. Marica, yo cobro por También, historia gracias. $200. Está bien. Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Ya más tranquila? Enferma, Vane. ¿Tranquila de qué? Pues de todas las conversaciones. Pues sí, un poco incómoda y molesta porque le expongo a Ricardo ya que él es nuevo, entonces él está como tratando de empaparse en todos los temas y las historias que han sucedido. Yo le cuento mi historia, mi versión, lo que pasó. Cada quien tiene una versión de los hechos. Exacto. Cada quien cuenta entonces- cómo le va en la feria. Obviamente, porque cada quien tiene una percepción, tanto yo como todo el resto de aquí, el resto del público, tiene su propia versión y percepción de cómo sucede una historia. Entonces yo le relato la mía y cómo me siento y todo lo que sucedió. Y entonces viene Miguel y me viene como todo enojado y a decirme que por qué yo veo las cosas así, si eso no fue lo que pasó, que no sé qué. Y le digo, esta es mi versión, respeta mi punto de vista. Y eso fue lo que me molestó, pues porque me parece que no tiene caso hablar con él. Eso ya pasó, él ya está en otras y yo igual estoy en otras, pero me molesta que no respete mi punto de vista y ya es como que así lo veo yo y el hecho que vos me digas otra cosa no me lo va a hacer cambiar y punto. Claro, también él tiene su versión y no porque lo Exacto. hayan platicado implica que sea la verdad absoluta. Exacto, nadie tiene la verdad absoluta, él se queda con su versión y yo me quedo con la mía, el público se queda con la de ella. Así de simple. Ahorita lo platicaremos más a fondo, pero chicas, quiero preguntarles, ¿quién de este grupo se considera soltera? Yo. O sea, yo en teoría todavía estoy soltera. Es que está pero mi soltera. corazón está comprometido. Ay, soltera con el Jessica. corazón comprometido. Solterísima. Pues muy bien, Atalay, por favor. Y es por eso que este día las solteras
No te preocupes que tú que tienes novio te vamos a mandar a tu noviecito aquí mientras ellas van a Cuarto Rojo para que tú puedas disfrutar. Pues tú sabes. Mi corazón está comprometido, Vanessa. Eso, por eso pregunté, porque también hay responsabilidad afectiva. Yo. Yo estoy comprometida. Yo lo dije desde el Conmigo comienzo. misma. No me mientas. Yo lo dije desde el comienzo. Yo estoy soltera de nombre, pero aquí ve aquí. Entonces, hay un responsabilidad nombre. afectiva, que no son novios todavía, pero sería Andreina y Mare. Entonces ustedes no entran a Cuarto Rojo, si así lo desean, porque Yo si entro todavía si es quieren con seguir él. jugando, jueguen. Yo entro si es con él. Bueno, tú vas a escoger a quién. O sea, solteras nada más. A él. Yo. Estoy enfermo de ti. Andrés. Esto no tiene punta. ¿Qué pasó? Qué extraña que no disfruta contigo. No, quiero saber cómo te No, nosotros revuelcas. no vimos nada. ¿Cómo quedó? No, tuvimos un intercambio de palabras. Un intercambio. Dale ahí O sea, tú para que dijiste siente- unas y él dijo otras. Yo me voy a sentar aquí para ver del palco. ¿Y cómo fue el intercambio de palabras? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Un poco fuerte. ¿Ah? Porque me enteré de cosas y No bueno, tan creo gratas. que hay otras cosas también que están claras, sino que alguien no quiere admitir. Cuéntanos. ¿Cómo qué cosas? Que te cuente él. Expresa. Él. Es que no ¿Qué te, es no, lo que a qué Es te que eso es a lo que refieres? voy. no te lo va a Lo contar mismo que porque no pasa le contigo. conviene. Él tira comentarios, pero no es directo con lo que está diciendo. Jamás. Soy muy directo. Bueno, ¿qué es lo que no Pregunta quiero? entonces. ¿Qué es lo que no puedo aceptar? Pero yo te estoy preguntando, cuéntanos. Pero no te voy a contar todo porque me acabo la voz. Sé contundente, sé Negro. conciso. Bueno, listo. Lanza ok. una pregunta Ok, exacta. yo y te voy a voy ayudar, responder. con Sácale las palabras de la boca. la antesala, ¿ok? Y tú simplemente lo respondes mínimo. Ok. Ok. De lo que te enteraste con las chicas que estabas hablando, Claudia, Gris, Andreina, Jessica. ¿quién más estaba allí? Ya. Exacto. Para ser exacto, O sea, la conversación... exacto, ¿el tema de quién tiene que ver o de qué relación? ¿De la de Miguel, Andreina y Gris? Efectivamente, de ese supuesto triángulo amoroso. Supuesto. Bueno, no es supuesto. Se puede decir que es una realidad. Muy bien, ¿quién no tiene pareja? Yo tengo Shirley, pareja, pero no aunque me novio. ignore. Ahí está. ¿Quién no quiere ir al Cuarto Rojo? Vanessa, no quiero ir. ¡Claudia! Le vale 3 hectáreas, pupa. Claudia. ¿Quién es Claudia? Mare, ¿tú sí quieres Yo no ir? tengo novio, pero sí tengo pareja, entonces voy a aceptar a mi pareja. ¿Tienes pareja? No, no mandamos a mandar a Andrés a ti, sin pareja, ¿Pero me lo van a traer? Yes, te vamos a traer. Para las solteronas. Y me lo traen, pues si no, yo lo voy a ver al Cuarto Rojo, ya me escapo. Gris. Tú estás en plan, yo sé que también, pero puedes. Tú no has tenido un Cuarto Rojo con Sergio, sí tuviste uno, pero pues uno que para que le metamos onda, ¿no? Eso todavía anda ahí. Yo quiero uno con Lucas. Ah, ok. Luca, mira, Cuarto Rojo. Ay, Dios mío, ese pelo te va a dar. Qué rico, besito. Muy bien, Shirley. ¿Alguna posibilidad de invitar de cuántos caballeros hay? 10, ¿no? De 10, ¿cuántos tendrías posibilidad? 10 de 10, no, mentira. Shirley tiene con todo. Dos, Vane. ¿Cómo crees, Shirley? Siendo bien sincera, estoy en un momento en que todo me da completamente igual, no quiero ver a nadie. Miguel, a mi derecha se sentó Andreina, a la izquierda se sentó Gris. Ambas dieron su opinión, dieron su punto de vista, incluso no concordaron y por ahí sentí un poco de enojo de parte y parte. Y yo fui a una conclusión. Quizás ellas no son las culpables, quizás el culpable eres tú. Está bien, puedo ser culpable. Y pero esa es mi opinión, estás poniéndome culpable con de lo una que situación yo no existe. saqué de conclusión. Hasta que tú llegaste, tú dijiste tu punto de vista, tu verdad. Quizás sea verdad, sí, quizás sea una mentira. Que solamente tú lo sabes. Pero la senté a las dos a que me cuenten la historia. Bueno, y ¿Me a lo que entiendes? voy, la historia en la que tú me estás pintando ahorita como culpable es una historia que no debería ni siquiera estar pasando, pero como te dije, yo hablé las cosas claras con Gris. Que ella se tire esos comentarios fue lo que me molestó. Y lo que me molestó de tu parte fue los comentarios de cizaña. Porque como tú dices, viste ¿Cuáles? molestia de parte y parte. Viste molestia de parte y parte, porque Sí. obviamente la conversación que estás ¿Pero tirando, cuáles? que estás ¿Qué dijo teniendo, el parcero? incomoda a Andreina. Y ahorita mismo, como dijo Sebastián, yo me ¿Sabes siento que por qué estoy... llegué a esa Escúchame, conclusión? pero déjame terminar, no te gusta que te interrumpan. Pero dijo Sebastián, te lo repito, y ahorita mismo me siento muy bien con ella y lo que menos quiero son comentarios que la incomoden o que la hagan sentir insegura. Así que si vas a emitir algo, di algo con lo que sepas, que tengas pruebas, pero no metas cizaña, porque ahí me vas a ver la cara a mí. ¿Qué tal si lo que yo dije fue verdad? Y es por eso ¿Qué es que te verdad? A ver, ¿qué es lo que dices es verdad? ¿Qué tal si tú sí le estás utilizando a Andreina? Dale, Porque te darás sabes que ella cuenta, está te darás viva. cuenta cuando se acabe el reality entonces.
Ojalá estés Entonces, aquí, ojalá estés aquí cuando se acabe para que te des cuenta. Obviamente voy a estar aquí. ¿Han hablado de lo que van a hacer Porque después? no, Sí. no ¿Han funcionaría la hablado de relación. formalizar? ¿Por qué no Formalizar formalizas? va a nuestro momento, a nuestra paciencia. Casualmente lo hablé con Andrés. Cuando uno lo siente, uno lo hace. Y no tengo presión por un reality de pedirle Ya que sea mi llevas novia. 4 meses, casi. 4 meses en lo que no he estado con ella, los 4 meses. ¿Ves que ni siquiera estudias bien lo que dices? A ver, ya has estado mucho tiempo como para analizar, para pensar. Brother, llevo Ok, una semana con ¿tuviste ella a Gris? estando ¿Cuánto tiempo románticos. formalizas tú una relación? Tuviste Gris, tuviste ¿En cuánto Andreina, tiempo y formalizas te tú fuiste una por relación? Andreina, Ajá. ¿verdad? Oye, ¿en ¿Por qué cuánto no tiempo formalizas? formalizas tú una Porque relación? apenas estamos empezando nuevamente. Ricardo, ¿Qué? ¿Tengo que arreglarme bien a la semana? ¿Tengo que pedir que sea mi novia? ¿Por el formato? Yo solamente quiero saber. No, yo me tomo mi tiempo. ¿En Puede que cuánto pase el reto y tiempo puede que no. formalizas ¿Quién una sabe? relación, Ricardo? Todo eso depende. No quiero ver ni a Sebastián ni a Ricardo, si sí se preocupa. Frontal. ¿Qué está pasando, Shirley? Ninguno de los dos. No quiero nada. Uy, si te contara el chisme que formó allá después que confesaste que te gustaba Ricardo. Sí, me imagino, y lo hice porque ni siquiera es totalmente cierto. Ay, pero solo esa era platicar. Pero necesito que me des alguna opción. En serio, tengo calor. Tomen, tomen. Muchas gracias. A los dos, bebé, ponerlos de opción a los dos. Cris, ¿tú qué? ¿Alguna posibilidad de 10? Una de 10. Cris, una de 10, sincera. Con ese ella va. ánimo, una. Jessica, tienes muchas posibilidades. No, hombre, de aquí no me gusta Pero, nadie. pues, no sabes. Pues Te es que cierras, no vas a conseguir No me nada. gusta nadie, no quiero estar con nadie. No me voy a forzar a estar con alguien que no quiero. Chili, ¿tú cuánto? Dos posibilidades. ¿2 de 10? No te hagas a la modesta tampoco. ¿2 de 10 o 1 de 10 realmente? 6. 6 de 10. Me gusta esta posibilidad. Hay que ver qué va a escoger Ay, Gili. que se picarona, ¿no? Claudia. Claudia, con un ejemplo. Ponme a 10, ponme 10 a 10. de 10. Hasta 10 me lo voy a comer. ¿Cómo que 10 de 10? ¿Cómo que 10 de 10? Así es, así es. Primero Andrés, luego de postre Paisano, no come Alejandro. paisano. De ahí voy a ir. Gris, faltan ¿Por qué ustedes no dos. remember? Que van a tener tiempo para pensarlo, Shirley. Ten tiempo. Mira, al final del día, el cuarto rojo lo llamará el poder del amor. Pero que vaya a Pueden ganar. escoger o, si dicen no tengo quién escoger, el poder del amor asignará. La rolita rusa. Un cuarto rojo, lo importante es que... Ay, chicos, ya, libérense, disfruten. Lo disfruten. Relajemos la raja. Puede ser un cuarto rojo. Sí, platón. de una manera es que los amistosa, diferente de poner a Andreina. Ok, Andreina. Lo importante es que los televidentes se diviertan. Pues yo tengo cuarto rojo todos los días, entonces. Bueno, chicas, me despido. Al ratito nos vemos para platicar de todos esos temas que tenemos pendientes. Ahí les lancé algunos temitas, como el de Gris, el de Chile, por aquí. Y ahorita los platicaremos en conexión. Me retiro, Luca y yo nos retiramos. Vendrimos. No se quiere mover. Luca, vamos. Vente, Luca escuchó que quería cuarto rojo. qué picha. Luca va. Vamos, Luca. Porque a ti, ¿qué te hace pensar que el patrón de comportamiento que has tenido en tus otras relaciones no lo vuelvas a presentar aquí? Ni siquiera estoy en este momento en una relación aquí con nadie. Bueno, pues No pero me Dios puedes mío, obligar dígale a que que esté en una relación Creo que contigo. entiendo su A punto. eso. Pero ahorita no puedes entendí tu hablar de un punto. supuesto, ¿A porque qué no ha viniste sucedido. entonces? A ver, no A ha eso me sucedido. refiero. No ha a lo que voy es que no ha sucedido. A eso me refiero. Espera, Ricardo. A eso me te explico. refiero. Espera. Te lo voy a explicar, Lo que pasa es que el punto que... te lo voy a desarrollar. El punto que dice Sebastián es de que por el comportamiento pasado, sacar un comportamiento actual no es algo muy coherente, porque pudiste haber tenido esos comportamientos en el pasado y en algún punto sí aprendiste y comenzás a trabajar para cambiarlo. Ahora la pregunta en realidad sería aquí si realmente Miguel aprendió y está haciendo lo posible para cambiar esos comportamientos. Y ahí fue donde Si le no respondí. afirmar de que va a volver a seguir haciendo lo mismo. Veamos qué pasa ahora, pero Hablamos emitir de dos comentarios de personas cosas que no sabes. con las que hizo lo mismo. Y yo te voy a decir algo. Árbol que crece torcido nunca se endereza. Claro. Porque de la noche a la mañana fue. Y tú eres el Yo fiel te digo ejemplo algo, de y eso. te soy muy entonces. sincero, en mi opinión. Tú Miguel eres no ejemplo cambió. de eso, tú eres ejemplo entonces de eso, porque tú has tenido un comportamiento constante en tu vida. Actualmente de tú no tus me puedes relaciones. recriminar
porque no estoy ahorita con nadie, no me puedes recriminar. Bueno, vuelvo y digo, Dios bendiga a la que se Quizás meta yo contigo. estoy en este momento aprendiendo. De verdad, Dios estoy bendiga a la dándome que mi se meta tiempo. contigo, porque seguramente le espera Muy de mentira todo. esa. ¿Cómo? No, muy de mentira su risa. No. No, o sea, realmente le espera todo un vía crucis a tu lado, Ricardo. Salí. Va a ser complicado. Me iba a sentar a la tuya nada más. Salí, maricón. Va a ser complicado porque Yo ataco de lejos. no entiendo cómo pones en tela de juicio desde una situación muy soberbia, ¿sabes? O sea, me parece bastante pedante porque no te das cuenta que tú también en Estás algún usando las momento... palabras adecuadas. Sí, porque en algún momento... ¿Estás seguro? En algún momento Es para tú también te equivocaste. Obvio. Exacto. Todo eso me ha llevado a ser la porque persona que estás soy. soltero. Obvio. ¿Y por qué a mí equivocarme no me puede llevar a ser la persona que soy hoy en día? El problema es que reincides y ¿Y vuelves a tú ser no tú has mismo. reincidido ahorita mismo? Escucha, el problema es que lastimaste una, lastimaste otra, puedes volver a lastimar ¿Tú a nunca otra. has lastimado a una mujer? Y lo peor es que no te das cuenta. Yo he y no lastimado admites. hartas veces. No, ¿Nunca has lastimado a una mujer? ¿Nunca ¿Nunca has lastimado a una mujer? Sí, he lastimado. ¿Lastimaste El a tu punto ex? aquí es, el punto aquí Lastimaste a tu es ex. darse cuenta de lo Lastimé que uno rico. está cayendo Ok. y cambiarlo. Ese es el objetivo. Yo la verdad que no pienso escoger a nadie. Yo por eso ni cogí Pero cuarto por rojo. eso está más divertido que el poder del amor nos lo ponga. No, porque yo no pienso caminar hasta allá para sentarme y no hablar con nadie. No me pueden obligar tampoco. Si no quiero, no quiero. Qué rico. Obvio. Esa es la actitud, ¿no? También. Quiero mi cuarto rojo con Sergio. Lo último que te quería decir, te respondí acerca del tema en casa de la chica, te lo respondo acá. Está bien si tu percepción es esa, si tú crees que yo no he cambiado y que no la va a lastimar o que la estoy utilizando por votos, está bien, ojalá estés aquí al final de la temporada para callarte la boca. Y si no es así, Me encantaría. igual, te voy a decir encantaría. otra cosa. Llevas 3 días aquí y Alejandro me acaba de abrir los ojos de una cosa. El primer capítulo llegaste a... Sí, vengo a ser amigos, no tengo nada en contra de nadie. Bla, bla, bla. Es que sí. Dame un segundo. Es que sí. Dame un segundo. ¿Pero por qué? Porque todos estamos alerta. Segundo capítulo se lo dedicas a Sebastián. Tercer capítulo vienes por mí. ¿Por quién vas a ir mañana? ¿A quién vas a buscar Marica, esos deja de errores? robarnos seguidores. Deja de buscar, deja de enfocarte en Yo. nosotros. A ver, Concéntrate en Marica, tú pasar cuando bien llegaste, reality, en tú conseguir a la Sebastián, persona del amor de tu vida porque viniste aquí. Sebastián me ha buscado desde el primer día que entré. Ey, yo no te hice nada. Sí, Tú me has sí. buscado, tú me has provocado. ¡Ay, Sebastián! ¡Ay! Él me ha provocado, él me ha buscado. Mentiroso. Busca el amor. Deja de concentrarte en Estaba nosotros. interesante. Yo hoy sí opiné lo tuyo. Mira, porque hey, te voy a tenía dar una curiosidad. información chimba. Te voy a dar una información chimba. ¿Listo? Yo le pregunté a Shirley. ¿Cómo le preguntaste? ¿Cómo le preguntaste? Yo conmigo nunca voy a pelear. A ver, te relajo. Y si ves, su corporalidad refleja que se cierra. Nerviosismo interno. Bueno, entonces yo le pregunté a Shirley, hey, a lo bien te gusta ese parcero. O sea, vos. Y me dijo, sí, me gusta. Entonces deja de estar la vida a todos y enfócate en el amor. Si es que a eso viniste. La verdad es que tu vida no me interesa en lo absoluto. Por eso, entonces no me jodas más. El que me está jodiendo y el que me está Por eso, evitando eres no, tú. mentira, es que vamos a debatir siempre, es verdad. Sí. Pero mira, eso es un buen dato. Ya le gustas a Shirley. Marica, adelante, ¿Y qué tiene que ver conquístalo. Shirley en esto? Marica, que es un buen dato. ¿Por o qué sea, te duele tanto eso? No, Lo no que me pasa, duele. lo que Te pasa estoy es de diciendo que, te lo que enfoques pasa en es, eso. lo que pasa es esto, mira, que si vos te enfocas en Shirley, no le sacas sus trapitos al show. No, a lo que voy, él me provoca. Y con todo, con cualquier cosa. No, él no, me no, provoca. negro. Es que mira, No, pero acá por eso todos- te digo, mira, el capítulo de mañana te acá lo dedico a todos ti. hemos tenido errores. A ver. Todos, marica, hemos Que me hablado lo 3 digas. meses y A ver, medio. Oye, no intentes otra lavarte daño, las después manos. Oye. Porque tú sabes que me has provocado. Oye, tú lo sabes. ¿me podrías dedicar un capítulo a mí mañana? Ey, lo que pasa ey, es que... marica, este man espera, te va a cortar. espera. ¿Cómo Lo que pasa es de que, pucha, hay una revolución en mi país, entonces voy a bajar en votos y... Marica, este man necesita otra vez taca. Oye, eso es tema serio, Ey, si loco. quieres te cuento, este man la rompe. Andrés, Tiene unos temas. Andrés, eso es tema serio. loco. Andrés es demasiado buena cámara. persona conmigo como para que yo pueda atacarlo o decirle algo malo. No, Es muy algo buena persona, malo, no se lo merece. pero sería bueno hablar. O sea, que me estás atacando. Tú te lo mereces. Tú Sí te lo es. mereces. Tú te Ah. lo mereces. Ey, ¿yo me lo merezco? Te lo mereces. ¿Por qué? Sí, por provocar. Marica, yo soy un alma de Dios. Porque si tú buscas, encuentras. Aló, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Te duele la garganta? Sí, un poquito. Ya
Hay postres y todo, te traje. Ah, mira, que para veas. mí. Obvio. Para compartir. Claro. Me gusta, gracias. Gracias por la recepción. ¿Y tú cómo estás? Salud. Venimos ahí de algo medio intenso. Pero igual estaba de oyente nomás, así que... Pero hay mucha energía alta, elevada ahí adentro. ¿Qué está pasando con tu vida amorosa? Cuéntanos, Julián. ¿Por qué no? Pues no tengo nada que decir. ¿No? Estoy regando la plantita. A ver. Qué rico. ¿Cuál si florece plantita? ¿Cuál de las dos plantas? Tienes 2 plantas por regar. La verdad, Mi pues jardín hija, solo estamos tiene en una planta confianza, de hija. ¡Oh! ¿Qué cosa? De que su jardín solo tiene una planta, dice. Que es ¿Tiene Austin, nombre? baby. ¿No? Obvio, microbio. Échale. Sal, pimienta. Ajá, ¿te imaginaste que yo te veas y te el cuarto rojo? Obvio. ¿Cuándo te llamaron? Pues sabes que tengo que decirlo que no. ¿En serio? ¿Por qué? Porque estaba hablando mucho con Ale Ajá. y él me estaba... Suposiciones. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Y qué pasó con lo de Jessica de la gala? El comentario que ella dijo, que voy por Entonces Sergio. dijo, a saber si fuera... Y yo le digo, no, pero cuando alguien tiene un comentario al aire y lo hace en grupo y en voz alta, eso no es asumido, o sea, eso es un decir nomás. Yo no asumo eso. Entonces yo no lo tomé como algo serio y me dice, ok, suponiendo que lo haga de frente, ¿qué vas a hacer o qué respondes? ¿Qué le dijiste? Yo le dije que yo había tenido ya una conversación contigo la vez anterior, diciéndote que yo no pretendería más de por ahí estar conociéndole a alguien. ¿Seguro? Entonces, ¿Y si viene la chica nueva y te llama la atención? mira, yo tengo palabras, o sea, si yo quiero conocerte a vos, porque tampoco tengo un compromiso contigo, pero si te dije algo, voy a hacerlo, o sea, me puede parecer linda seguramente o qué sé yo, lo que fuere, pero yo te dije algo, o sea, si estoy cambiando, estoy loco. O sea, nadie puede cambiar de decisión tan rápido. Eso me pasa absurdo, una locura. Me parece bien. Y nada, entonces me hace la suposición de eso. ¿Y qué pasa si te cita en un cuarto rojo? Entonces, bueno, me van a llamar seguramente y me van a poner enfrente a ella para que suceda, para que haya la situación. Claro. Entonces, pensé justamente cuando Sergio cuarto rojo, me voy y me acerco y le digo, Ale, esto es por tu culpa. Yo pensé que iba a estar Jessica acá porque me iba a hacer la situación. ¿Entendés? Claro. Pero nada, igual estaba tranqui porque yo allá todo lo que voy diciendo con respecto a lo que soy, yo le dije allá, o sea, de frente le dije, vos no me estás jodiendo porque vos no asumís, o sea, es un decir nomás. Y ya está, o sea, no es algo que sea mentira. Ok. Como la galletita. Yo sí. No, sí, yo sé. No, igual ya, las cosas. Ya, me gustó que me dijeras eso de que quieres seguir conociéndome a mí, estás interesado en mí, porque yo igual, pues. Y es bonito que las cosas sean mutuas. Y nada, las chicas me preguntan, ¿y cómo vas? ¿Cómo van? Que no sé qué, que bla, bla, bla. Y es como que vamos bien, vamos conociéndonos, pero por todo lo que yo he pasado acá es como que quiero conocerlo a él de una forma más profunda, más tranquila, que nuestras personalidades estén ahí, pues que tú conozcas bien cómo soy yo y yo conocer bien cómo eres tú. Y después lo que tenga que pasar para que todo salga bien. Por supuesto, yo también te dije que conociendo la historia, más o menos. La tarea no la he hecho. Ahora sí ya Mañana. Tenés que recursar en la materia. No, mañana la hago. Que conociendo lo que sucedió, más o menos, yo te doy tu tiempo y te doy tu espacio también. Entonces, presionando que hagas absolutamente nada, hacerlo ya como... ¿Por qué? Guay. Como algo real. No, un gusto por platicar contigo. Un gusto verte. Abrazarte. Estaba rogando el poder del amor que me llevara a la casa de los chicos y no quiso. ¿Por qué no quisieron? No sé. Son así. Cuando querés algo no te lo dan. Y cuando querés evitar algo, ahí te ponen. Voy a decir, estoy peleada con Sergio y no lo quiero ni ver. Te Me odio a mandan Sergio, para no allá. me crucen con él nunca, así asumí.
ella se lo di a Piña porque no estaba. Pero si eres así, de que porque no puedes esperar un ratito porque salí al baño y se lo das a otra persona, ya no es culpa. Ya, lo siento, ni Perdón, modo. me lo voy a comer. Comámoslo. Se lo va a comer la Piña, lo siento. Qué rico. Igual es como que... Igual vine a verte, ¿no? Te lo estás comiendo, Piña, eso es de mare. Ella lo hace todo por seducirme. Y yo voy. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien. Yes, siempre bien, nunca mal. Siempre bien, nunca más. Qué bueno. Sí. Ah, claro. Hoy me levanté el pie derecho. Bien. ¿Cómo estás descansando? ¿Bien? Pues fíjate, yo no pude dormir muy bien, pero estamos aquí activos. Eso es lo que importa. Muy bien, con actitud. Claro, tú sabes. Vamos a ver si no se me bajan las revoluciones. No, hay que siempre vibrar alto, yo creo. Hay que Ok. vibrar alto siempre con buena actitud, con convicción. Voy a tomar tu consejo y me vas a ver así activada durante Yo todo el día. suelo dar buenos consejos. Sí. Anotado. Sí. Tú decías Salimos de noticiario. que tu opinión acerca de nosotros, o sea, ojo, te lo voy a decir todo calmado para marcar una línea de tiempo, ¿no? Tú decías que lo que tú sabes de nosotros, te enteraste no por ver el programa porque tú no veías el programa. Te enteraste porque aparecíamos en la farándula y nuestras acciones te cayeron mal. ¿Es así? No es que tus acciones, sino que su amistad con una persona. O sea, te caímos mal porque éramos amistades de una persona. Pero Porque el primer día que pienso llegaste que eran dijiste- iguales Pero el a esa primer, día persona. dijiste, el primer día dijiste que Aparentemente- tus errores con esa persona no te ¿Cómo hacen definirías enojar a esa nosotros? persona para definirlos a nosotros como No voy a iguales? hablar de ninguna otra persona que no esté aquí. Entonces, pero tú definirnos a nosotros porque estás diciendo que nosotros somos iguales a él. somos iguales a esa persona y que por esa razón es Te que caímos nosotros te mal. caímos mal. Entonces, si nosotros te caemos mal, dinos por qué te caemos mal. Yo no te estoy diciendo que me caes mal actualmente. Eso lo dirá el tiempo. Ok, Te, bueno. te pero dije antes- que me ok, pareces tranquilo, el primer día. Déjame llevarlo. Que pareces un buen muchacho, pero hay que tenerte paciencia porque Déjame eres llevarlo. pesado. ¿No te gusta Ricardo? Me parece guapo, pero nada más. O sea, todavía está en planes Sebastián, digamos. No está en planes ninguno, ni él ni el otro. Me tienen harta ya. pero- Ya. Ay, O sea, yo ya estaba incluso hasta pensando el nombre para organizarte la cuenta de seguidores. O sea, Ricarley. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, Ricarley. Y suena hasta rico. suena rico. Ricarley. ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta a mí? Si hablamos en cuanto a sorpresas, yo creo que se debería conocerme muy bien y saber qué es lo que me gusta para que esa sorpresa como que me impacte. ¿Tú? ¿Te gustan las sorpresas? Sí. De hecho, me encantan, de cualquier tipo. De cualquier tipo. Si una persona saca de su tiempo y... Es que yo soy bien como que simple. Vamos a suponer que estoy en el supermercado y veo tu chocolate favorito y lo cojo. Pues yo también soy igual así. Sí. No es que... Hay que escarbar duro, pero sí, soy de detalles. ¿Verdad? La excavadora. Está allá afuera todavía. By the way. Sí, ya la sí. pedí, ya la pedí. Lo que pasa es que no tengo conductor, so estoy esperando que alguien venga y la sepa manejar. Pero es algo que yo también hago. Si sé que a alguien le gusta un chocolate o algo, o sé que le gustan unos zapatos o lo que sea que le guste, pues soy de dar esas sorpresas. Sorpresas que sé que te van a gustar. No hay peor manera de glorificar tu madurez que diciendo que otra persona es inmadura. O sea, eso es absurdo. No es absurdo. Claro. Eres inmaduro. Y no solamente lo pienso yo, las chicas también lo piensan. No. Yo también pienso que muchas de las chicas son inmaduras, así como nosotros. No hablamos para de ellas, cosas. hablamos de ti. Para cosas, exacto. No, aquí hablamos de todos. Para También. cosas. Tú también eres inmaduro para cosas. Tú eres inmaduro. ¿Tú Y por desde qué? el primer día que entré, te la lanzo a ti porque eres atrevido. Claro, claro. Por tu atrevimiento. Por tu abuso de confianza. Hágalo, por favor, para yo completar lo que... Por tu Pero abuso porque de abuse de confianza. Porque sí. Y porque en cada momento me hincas, me picas. Yo qué te Entonces, dije, yo a ti no te he tocado. ¿y sabes qué es lo peor? Yo no te he tocado, weón, a mí no me Con digas. las palabras. ¿Y sabes Ok. qué es lo peor? Que eres hablador. Ya no respondo. Salgo yo primero. Tú. Yo quiero un abrazo primero. Ok.
Dios, Dios. te veré pronto. Quizás. Quizás. Me puse nerviosa. Bye, Esti. Chao. Todo el tiempo me decía Ricardo, que Ricardo. Ni yo me acuerdo que Ricardo estaba acá y el otro Ricardo. Ay, no, qué estrés, de verdad. Y yo le dije, sí, me gusta. Pues, eso porque... Ah, ok, pues entonces que te vaya bien, éxito, felicidades y no sé qué, no sé cuánto. Parece un niño de un colegio. Qué estrés, te lo juro. Es que le Se gusta va por ahí, mucho. luego viene y me habla de la flor. Primero me manda éxitos con Ricardo, luego viene y me habla que la flor significa no sé qué, que no sé cuánto. Y yo estaba así, ay, no. Y me fui por allá a respirar porque ya iba a hablar mal. Y Austin dice, eso es una señal de que quiere que vayas atrás de ella. Corriendo me regresé y me senté en la sala. No, aquí estoy. Y ahí vino Alejandro a hacerme sus preguntas. Bueno, pero ¿te gusta Ricardo? Bueno, ¿qué pasaría con Ricardo? Es que amiga es así. Ay, no, bebé. Si recién lo conozco, ¿cómo me puede gustar un chico en un 3 días? Tal cual, o sea, es lo mismo conmigo. O sea, hay días, Que te por parezca ejemplo, atractivo a alguien. me saluda. Me parece atractivo él, me Obvio. parece atractivo Austin, me parece atractivo Alejandro, me parece atractivo todos los chicos que están en el caso porque todos los chicos son guapos. Sí. Que me guste es otra cosa muy distinta. ¿Cómo me preguntan en 3 días si me gusta él o no? Y dice que ha armado toda una revolución cuando yo me he ido porque le dije que me gustaba Ricardo. Bueno, yo creo que tuve la oportunidad de explicarle a Shirley el motivo de mi detalle. Y ella no está primando el hecho de nuestra amistad, de nuestro cariño. Además, las cosas pues han estado claras de que pues no íbamos a estar el uno con el otro. Y yo no le veo nada de malo a desearle lo mejor con otra persona que ella misma está diciendo que se quiere dar la oportunidad. Todos somos líderes. Esa sonrisa. Y Caro. ¿Te fue bien? Cuenta, Austin. Un besito ya. ¿Quién la citó? Sabes que el tiempo Austin es Relativo. relativo. Poder del amor. Esta situación se está poniendo un poco complicada, un poco difícil. No sé a quién invitar, Dios mío. En serio, no sé a quién invitar esta vez. Voy a confiar en el poder del poder del poder del amor. Póngame una persona que ustedes vean conveniente. Yo sé que el poder del amor me ama. Voy a estar esperando aquí. ¿A quién será Jesús, María y José? Actúa normal, no sabes quién vendrá, pero vos, ¿quién será? Me encanta este líder. Muy ¿Qué- bueno cuál para es tu dar cizaña? órdenes. A ver. ¿Qué? Seguí tu impulso, nada. Tu impulso. Es como cuando viene Miguel, agarra el vaso, por favor. Algo así. Es como que Austin sale un rato. Austin sale, exacto. Ok. Yo me quedo con el pin. Espérate un segundo, yo voy a aprovechar de ir rápido igual. Viejo. ¿Cómo le obligaron a argumentar y argumentar? Estuvo interesante. Y este cuarto rojo le sirvió de respiro. Creo que lo vieron en las cámaras y le dijeron, mandémosle al cuarto rojo un rato. No, para que mandemos al cuarto descanse". rojo, amor, que ya lo tienen muy Sí, atosillado. porque ya lo están amedrentando demasiado. Recibía. Pero lo hace bien, lo hace muy bien. A mí me cae bien. Claro. No más que si es la verdad, o sea, brother, si vas a hacer esos comentarios, conoce por lo menos, tengo una semana de ver lo que... Pero llevo 3 días aquí y dije, no, yo siento que tú vas a volver a saltar para el otro lado y estás usando Andrés. Brother, no me conoces, o sea. El hombre polémico. Y no que te caiga mal. Bienvenido. Me caes muy mal, por eso te invité al cuarto rojo. Siéntate, toma asiento.
¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Siguen peleando en la casa? Sí, ¿En serio? el cerebro me lo tienen ya tostado. Has venido pues directo a... Y ya me tienen nuevamente sin voz. O sea, vas a vivir un mes sin voz aquí, ¿no? Es duro, pero me va a servir. Te va a hacer más fuerte. Me más hace más contenido fuerte. en tus redes. Más que Obvio. eso, me ayuda a desarrollar mi capacidad de rapidez mental. Y si ellos quieren, y si ellos me buscan, me encuentran. Obvio. Oye, sí, la verdad es que yo creo que es una situación incómoda, tal vez un poco incómoda para algunos, pero algo con lo que me he quedado pensando hoy día es lo que has dicho, que cuando tocas la herida es cuando las personas se enojan. No, entonces yo sé que hay gente que va a aplaudir el hecho de que estés como que diciendo las cosas que muchos tal vez han pensado, pero no las han querido decir, o no las han visto así y ahora es como que, puede ser, ¿me entiendes? Yo creo que ambas posiciones son súper importantes y yo no voy a cambiar mi perspectiva de realidad porque la tuya sea diferente. En mi caso, a mí sí que me valen aquí los problemas, pero es mi forma de ser, o sea, me gustaría mucho, yo acá he aprendido a que no está mal pelear. ¿Me entiendes? O sea, yo me quedo con eso, creo que es con lo que más me quedo de este viaje, que es como que antes no, prefiero no pelear, no voy a discutir. No. Ahora es como que tengo que discutir, lo discuto y te lo digo y lo pongo. Es mejor así. Obvio es que no está bien tener miedo a pelear. Y pelear no es malo, discutir tampoco es malo, ¿me entiendes? Pelear sí, tal vez, porque hay modos y modos. Algo que a mí me ha igual como que impactado mucho acá son las formas de hablarse. O sea, yo siempre digo, no necesitas pelear para hacerte entender. Pero hay modos con los cuales voy a decir, uy, no, con esta persona yo me mantengo al margen para no volver a tener este tipo de situaciones. Digo. Que ya te vas a enterar en los capítulos, porque estoy diciéndote esto. ¿Y por qué me llamaste al cuarto rojo? ¿Quieres que te diga la verdad? Siempre la verdad. Porque le pedí al poder del amor, que lo sabe todo, que vean a quién me pone. Yo dije... ¿Cómo? ¿Dejaste la potestad? Ajá. Y me sorprendieron. ¿Y te sientes conforme con la decisión? Medio que me la veía venir, medio que no. Dije, lo traerán, no lo traerán. ¿A quién más podrían traer? Porque la verdad yo soy... No, el poder del amor lo tiene claro. Lo que pasa es que los chicos dicen que el formato exige, y yo no lo veo así. Yo creo que cuando tú eres una persona determinante, te van a entender. Estoy diciendo no, es no. Y yo he pensado, tengo mis motivos para decirte que no. Entonces, no hay nada que me haga cambiar. ¿Tú piensas que nunca más vas a aliarte o tener algo con Edgar? No, yo nunca me alié con él. Es más, yo he discutido muchas veces porque yo quería estar con alguien así como que... No sé, tampoco me... Ay, no. Pero no, la verdad es que no. O sea, yo ya hablé, han habido cosas que sé que se van a repetir, comportamientos que yo decido no tener en mi vida. Si vos ayer me decías, mira, estoy molesta por esto, esto y esto, Te ahí, dije, ahí estoy yo me pensando. ponía a hacerte reír, me ponía a hacerte cosquillas y todo, pero no. ¿Qué no estás? Es que así te pones. Mira, No. te lo voy a poner, mira. Déjame, más bien voy a ver el espejo y vos te pones así. ¿Pero por qué te quejas todo de mí? No hablaba entre dientes. No, pero hablabas, pues que no me acuerdo las palabras, ¿me entendés? Porque Pero no me escuchas, porque estás en otras no, cosas. No, porque No te me estoy viendo, yo te escucho completa. Y es como que vos te pones así y decime una oración ahorita rápido. Hola. Oración, dije en una sílaba. Él está sentado. Él está sentado ahí y me está observando. Y yo creo que me doy cuenta de todo lo que está diciendo o hablando porque sé leer los labios. Cállate. Entonces, eso, o sea... Cállate, que eso fue una dinámica que ni siquiera sale en el programa. Por Dios santo, escúchame. A ver, si estás así, yo digo, la niña está molesta, digo. No estaba molesta. La niña está molesta, digo, porque me Te doy estás cuenta. portando igual que como se porta todo el que cree que lo que digo, lo que hago y tiene la verdad absoluta. Princesa. Una cosa, príncipe, una cosa es estar molesta, otra es estar abrumada porque no Entonces- paras de pensar en tu cabeza.
Deje de tildar, bueno, deje de tildar mis emociones como usted cree que son. Ya se termina el tiempo, pero ya vamos a estar conversando más a fondo para que te termine de contar. Sí. Bienvenido, ¿tú qué número? ¿De cuarto rojo, segundo, tercero? Tercero. Más bien. Cuente. Claudia. 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 Hostia. Vamos a hablar del sentido etimológico de la palabra madurez. Vayamos a la etimología. Para mí, madurez es tener empatía con todo el mundo y ya. Empatía. Para mí la entender. madurez es tomar Para mí que buenas cada decisiones. uno da su concepto. ¿Crees que Ricardo es una persona madura? Es una persona habladora. ¿Ves? Pero realmente no sabemos su madurez. ¿Tú consideras que es un charlatán? No, un charlatán no, sino que habla mucho, habla de más, habla de la conceptualización de ciertas cosas, pero si vemos a grandes rasgos, la madurez solamente se determinará en situaciones de la vida. En esos momentos ¿Ves? emocionales. Situaciones de la vida. ¿Y él qué situaciones de la vida ha tenido aquí? Ninguna. No sé, no tengo idea. ¿Por qué no tienes idea? Pues no sé qué es esto. ¿Por qué? ¿Tú lo pediste? No. Yo tampoco. ¿No te sientes bien con la decisión? Pues no, o sea, ¿Por qué te noto triste o bajoneada? no estoy triste. Estoy cansada. ¿Mentalmente de qué? Pues muchas cosas. ¿Externas? Pero vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Siento que tienes ganas de llorar. Pues sí. Pero no lo voy a hacer en cámaras otra vez. No les va a dar ese gusto. Puedes hacerlo donde tú No, quieras. no lo voy a hacer. Se trata de que tú eres un ser humano. Y de que tú sientes. Y que por dentro hay una mujer sensible. Cuando hablaste y hablaste de todos estos temas con las chicas, lo pusieron en una conexión, entonces estabas hablando aquí de temas de que realmente nosotros deberíamos discutir y otras personas no deberían enterarse, ¿Cómo sea qué? quien sea. ¿Cómo que? Dígame para saber en Lo qué que estoy usted errando. dijo, lo que usted dijo de que le molestaba, ¿qué le molestaba? Que siempre que digas que tengo la razón, pero no lo tomé como nada malo, perdóname. Bebé, ¿te Sí, puedo pedir? sí se escuchó como lo dijiste y también me lo recalcó y fue Frederick. ¿Me entendés? Entonces, Bebé, entonces te puedo pedir algo. yo no fui el que dijo, el que sacó la suposición porque yo estaba haciendo esto. Y yo escuchaba y habían cosas que no escuchaba porque estaba concentrando para no cortarme el dedo, qué sé yo, digamos, cuidadoso, ¿me entendés? Revisando todo. Y me dijo Frederick, ¿escuchaste lo que dijo? Y yo le dije, ¿qué pasó? Dijo que le molesta y me dijo. Y yo le miré a Frederick, ¿de verdad dijo eso? Y yo Pero seguí no lo dije en tranquilo. mal plan. Si Frederick me lo dijo en ese tono, y no sé, y no te la reventés contra Frederick, No ¿no? me la voy a reventar contra Pero Frederick. es para que veas Bebé, que yo no me la- que yo no saco la suposición Bebé. también, nomás. ¿Me puede decir, Y- le puedo y pedir so- algo entonces? Solo le pido de que nuestros problemas no lo difunda a Ok, otras personas. entonces Y si podemos se toca, tener- y si se toca estos Ok. temas en la gala o pregala, se tocan en la pregala y lo solucionamos ahí. Ok. Soy muy complicada, soy muy exigente. Tengo muy claro lo que quiero en la vida y lo que quiero de una persona. Y tengo todavía más claro lo que no quiero en una persona. Entonces, no me sé conformar, no sé estar con cualquiera, no sé decir, bueno, pues, órale, No, o sea, yo soy una persona súper intensa, súper apasionada. Y a mí me gusta sentir desde adentro de mí que quiero estar con esa persona. Sientes decepción de los hombres de esta casa.
No, No, son es lo que no puedo decir que tengo son tu decepción de ellos. No son tu 100%. Simplemente no no son son lo que yo esperabas. busco, pero no tiene nada que ver con el tipo de personas que ellos son, ¿me entiendes? O sea, ellos son como son y está perfecto, son chicos increíbles. Los hombres de aquí Pero no son lo que yo- tú esperabas. No, nunca ha entrado por esa puerta alguien que yo... O sea, alguien para mí. Eso puede Tenemos cambiar. que salir. Ay, a estas alturas. Ay, te agradezco muchísimo igual. No soy una persona que vivo bajo el concepto de la mentira, no lo soy. Viendo el video aquí, escuché sus comentarios de ellos que eran en contra de lo que él decía, pero yo estaba a favor de lo que él decía. Ha sido un cuarto rojo bien, bien gracioso. Yo entiendo lo que es ser nuevo y no es fácil en esta casa ser el nuevo. Los comentarios de Sebastián me tienen bastante cansada con referente al nuevo. Él piensa que con una rosa la va a comprar o la va a conquistar, como quieras decirlo. Tengo un cariño muy especial por ti. Bueno, todo bien. Bendiciones y que te vaya muy bien. Nunca había visto tanta armonía en 3 días. Impresionante. A lo mejor tendrán tiempo de platicar. No, Vanessa, no quiero hablar nada más con él. Se acabó, se acabó. Vamos a dedicarnos en la pregala. Viste que tenemos un aire antes de comenzar la pregala. Agarramos y vemos la forma, conseguimos, pedimos al poder del amor y todo, y que nos concedan a que en la pregala hablemos antes de que comience la pregala. Y nos decimos, mira, me molestó y si quieres hacer eso tu va a estar apunte. grabado. No me importa. No, Lo que a mí porque lo que a mí me molesta es de que vos se lo comentes a otras personas antes que a mí también. Está bien, bebé. Se me fue el nombre. ¿Gris? No. Shirley. Se me fue. Jessica. Mariela. Melissa. Mexicana. Jessica. Jessica se me fue. La diabla. Tranquilo, que ella ayer te llamaba Ramón, Ricky. Ramón. Tranquilo que se te olvide. No, está bien, huevón. Eres nuevo que te vas a aprender los nombres de Se uno. me fue por un momento. Pero dice que Fue random esperaba también, ¿o? otra cosa, sí, de los hombres de aquí. Oh. Que se siente un poco decepcionada. ¿Otra cosa de qué? Y quizás tenía otra expectativa de los hombres de aquí. Ah, y tú, De los llenas, y perfiles. tú llenas sus expectativas. No. Eso es lo malo cuando vienes con idealizaciones, con expectativas. Pasa eso. Lo va a perder. Lo va a perder. Ricardo, tengo una vitamina C que te puede servir para la garganta. Seriamente. Yo también. Sí, la voy a necesitar porque creo que esa es Shirley. Dale. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Muchos éxitos, amigo. Gracias. Sabía que te encontraría. Y no me seleccionaste tú. Fue random, ¿verdad? ¿Quién es random? Al azar, aleatorio. Sí. Lo sabía. No quería citar a nadie. No lo tomes, entiendo. no lo tomes personal. Te sientes presionada. Estoy presionada, estresada, como que cansada. Todos, creo. Sí, estoy súper cansada. Y era como que soy una persona de que si no estoy cómoda, no soy una buena compañía. Porque no te puedo fingir algo que no siento. Es como que estoy acá porque... ¿Entiendes? Y ahorita me siento así. No estoy como que muy bien. Aquí puedes descargar algo. Y a mí me puedes contar lo que tú quieras. Y me puedes decir todo. Yo me voy a quedar callado. Y quizás te pueda ayudar. ¿En qué sentido me puedes ayudar? Quizás te pueda decir algo que te reconforte. O te haga sentir mejor. A O ver, quizás dime. solamente conversando conmigo y yo escuchándote te pueda calmar un poco. Tal vez. Ah, mira, otra vez, ¿qué causará en Sebastián mostrarle por un segundo el Pregunta que cuarto te rojo? hago. Si en esa pantalla dice
Mira, si de en esa nuevo. pantalla dice Sebastián debe ir al cuarto rojo en este momento, igual que Thor, ¿iría sí o no? ¿Me tiene así? ¿Tú me quisieras conocer más? Sí, ¿por qué no? Me pareces un chico atractivo, lo dije el día que te vi. Interesante. Me das un poco de miedo, debo decirte. ¿Por qué? No sé, tu manera de hablar es como que bien directa. Pero eso no tiene nada de malo. No he dicho que está mal, solamente que te da como que, ¿me entiendes? Yo también soy bastante directa y tengo un carácter bastante fuerte también. Por ahí podemos chocar en algunas cosas. Le dije, es que yo necesito más de que me guste físicamente. Le dije, o sea, me dijo, es que ¿qué buscas en un hombre? Le dije, pues mira, principalmente que me guste, o sea, que me haga sentir algo mentalmente, emocionalmente, energéticamente. Le dije, güey, literal, quiero sentir que mi cuerpo, mis entrañas, mi mente lo piden a gritos. Le dije, porque así me gusta estar. O sea, a mí no me gusta, lo tengo aquí al lado. O sea, ¿sabes? Yo no es la manera en la que me enamoro. Se lo digo la verdad y todo el mundo te lo dice. Tú sabes que eres bonita, sabes lo que eres. Y lo que valgo. Ajá, sabes más que nadie. Sí, lo sé. Pero no me gusta verte así. Te siento bajoneada. Sí, estoy cansada. Estoy ¿Qué puedo triste. hacer para que te sientas mejor? No sé. Ay. Un abrazo, ¿crees que sirva? Te provoca. Yo te pregunté. Que no me vas a dar un abrazo solo porque estoy triste. Que de repente no te provoca hacerlo y lo haces por la otra persona. Yo te lo pregunté. Yo te estoy respondiendo. Es porque estoy dispuesto y lo quiero. Ah, pero me gustaría que me lo digas, no que suponerlo. Bueno, yo te quiero abrazar. Ok. Y quiero que te sientas bien. Abrázame entonces. Ay, se me sale todo. Gracias. Tú vales mucho. Eres muy valiosa. Poder del amor. Dale un rewind. Poder del amor. Me gusta los años de experiencia que han adquirido. Han logrado poner las imágenes exactas que pueden llegar a estimular a sus participantes. De verdad. Sí, porque son estimulantes en realidad. Sí, me gusta, muy bien. Y yo quiero aprovechar el momento para desearle toda la suerte, los éxitos a mi querida amiga. Sí, Tienes que ser honesta. Pero estoy No está de siendo malo bebé. mentir. Yo en algún momento de mi vida he mentido. Te juro, y Yo te lo de voy a decir niño he aquí, te lo mentido voy a un decir aquí, montón. te lo voy a decir aquí ahorita, He mentido antes de que un reviente. montón. Estoy hasta acá de la madre de la gente diciéndome mentirosa. No está malo de la ser gente diciéndome, mentiroso. estoy hasta acá de No la está- madre. no está malo Y ser justamente mentiroso. eso en ayer estaba pensando. Pues no sacarme de quicio y realmente ayudarme a vivir contigo un tiempo bonito. Bebé, No me escúchame utilices, entonces. estoy hasta acá de la madre. Escúchame, a ver, escúchame. De la gente Escúchame, diciéndome déjame- mentirosa. Shh, ya, De Andreina diciéndome mentirosa. Escúchame. Yo te voy a decir algo. Escúchame, yo te voy a decir algo y necesito que te lo grabes heavy en la cabeza. Heavy que te lo grabes en la cabeza. Yo miento. Vas a repetirlo conmigo. Pero sí, también lo he dicho 80 vas a veces. repetirlo conmigo. Bebé, lo he Vas dicho a- 80 veces. Escúchame, que yo no, miento. es que no sabes ¿sabes lo que voy a decir? Todo el tiempo he dicho ¿Sabes que lo que yo voy a he- decir? ¿Sabes lo que yo voy a decir? Bebé, quiero ¿Sabe? dejar el tema de la mentira. No, me tienen abombada. Ni siquiera he entrado en las redes sociales porque sabes toda la que me están tirando por Andreina. Bebé. Por eso Cuando no digo, toco, por eso no eres mi toco, aliado, por eso no toco mi teléfono. Ok. Por eso no lo toco. Yo lo No tengo que quiero tocar. tocarlo. Ok, usted. Por Yo eso, tam- por eso lo cerré y lo puse Bebé. privado y ahora Bebé. nadie me jode, nadie me etiqueta nada. Bebé, ok. Es lo ¿Sabe qué? máximo. A ver, hermano. escúchame. Escúchame. Ahí está cuando deje de juzgar. He dejado mi teléfono rebotado en la medida de lo que puedo, porque tengo paquetes llegándome de Ecuador por trabajo, que tengo que responder mensajes de mi trabajo en Ecuador, porque tengo 2 personas que me deben plata y Me no das me espacio, pagan por desde favor. 6 meses. Entonces,
Vení. Oye, pero a ver, yo tengo esta curiosidad. Suponiendo de que Shirley empieza a tener algo con Ricardo, ¿tú vas a seguir hablando con Shirley por mensaje, diciéndole amor? Yo nunca le he dicho amor. Sebastián, podemos ver tu celular. Sebastián. Papi, se lo puedo mostrar. Hecho. Nunca le he dicho amor. Nunca le he dicho amor. Lamentablemente no confío en la Papi, mano de ¿sabes nadie. qué sí le he dicho? Le he dicho, hey, mamacita, tal cosa. Hey, como que ella me dice algo, pero es que mamacita para mí es como bella. Yo utilizo mucho bella. Bebecita. Bueno, pero van a seguir hablando Exacto, así con bebé. ese cariño que yo he podido observar. Marica, incluso ayer, realmente la hablé como amiga, weón. Le dije, hey, necesito un abrazo por la situación que estaba pasando. Pero se no, nota Pero esa no se amistad. lo dije. Solo le dije, Shirley. Claro, fue aquí en el show y se nota esa complicidad. Exacto, weón, es como de amistad. Pero eso no significa que te vayas a alejar de ella. No se lo alcancé a decir. Solo le escribí Shirley. ¿Y qué te dijo? No alcanzó a leer porque entramos a camellar. Pero entonces la vuelta, weón, no alcancé a decir Shirley. Después le dije, hey, te escribí porque quería un abrazo de amistad. ¡Hola, Sayed! ¿Cómo te fue? Ah, viene con otra cara. Te noto como Otra carucha. Fue random. Ah, no, ¿Quién fue esta vez? Un avance importante. Fue random. Acertaste. Pero ven acá. ¿Los cuartos rojos se escogieron al azar o esta vez sí te escogieron? Yo no sé. Ay, pero ven acá, yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Madre, Ricardo, dame una respuesta concreta. Ay, Ricardo, yo tengo una duda. ¿Tú acaso no eres como por Claudia? Al principio del programa dijiste que querías conocerla más a ella. Yo no dije específicamente Marica, eso. que me muestren la grabación. Que te muestren. Yo dije que quiero conocerlas a todas para saber y tomar Pero una que decisión. activas- Y mira, y voy a aplicar la de Melissa. Así que se cuidan sus comentarios porque ahorita no me aguanto ni media. Ni media. ¿Qué te pasó, Brody? Salió mal un regalo a Mari. Qué bueno. Dice nuestro compañero aquí presente, Ricardo, que te va a proteger. Que no te quiere dedicar un capítulo como nos ha dedicado a todos. Es que nosotros nos dedicamos a amistad adentro y afuera. Me robó las palabras. Para mí que contarle que me dedique a amistad está perfecto. Marica, tanta armonía entre ustedes dos. Lo que pasa es Es que la somos misma que tú tienes con el personas que marica. piensan con realismo. ¿Cómo? Sí. Somos personas que piensan con realismo. ¿Realismo frente a qué, Andrés? Frente a las situaciones que se ven, a lo evidente. Son casos hipotéticos. Podrían ser ¿De casos qué hipotéticos. hablas? Por Podrían Dios, ser ¿de qué casos hablas? hipotéticos. Eres fantasioso. Pero si tú Tienes hablas, un- tú eres el que habla de tienes- fantasías e hipotéticas. Tienes unicornios en la cabeza, men. Lo que pasa es que hay dos diferentes tipos de fantasía. Hay dos diferentes tipos de fantasía que lo explayé en algún momento en alguna carta en Eso la, es que dice, interesante. en la que dice realista y realitista. Entonces ahí hay dos tipos de alucinaciones o fantasías. Entonces, la fantasía que ustedes llevan es realista o realitista. ¿Cuál fantasía? Qué profundo, ¿eh? ¿Cuál? Eso es profundo. Explíquense Pero ustedes. cuéntanos Expliquen el punto. ¿De qué punto fantasía estaban hablando? hace Yo soy referencia? realista. Sí, Con la pero- realidad. Yo hablo con la verdad y la realidad. Ya. Ajá. Mi compa aquí es muy fantasioso. ¿Cuál dijiste que era la otra? Realitista. Dime una fantasía. Realista y realitista. Dime una fantasía que tenga. No sé, decime vos cómo sería la La mitad de las alucinación o cosas que fantasía. hablas Pero son cuéntame. fantasiosas. ¿Cómo qué? Dime. El 50% de Dime las tres. cosas. Dime tres. Sí, a veces dices cosas que no tienen nada que ver con el caso. Dime Y tres. quizás es porque te quedas sin argumento y Dime tu tres. cerebro te envía por ciertas ramas Dime que no tres. tienen que irse. Dime tres cosas. No te voy a decir que No es pereza coherente. quedarme. No es coherente. Dime tres Yo cosas. si quieren les digo tres, pero nos atenemos a que también hable de las cosas de afuera. Vamos. Uy. Así que ustedes me dicen decila, me decís decila y yo las digo. ¿De qué quieres Y si- conversar? Ay, No noto se Sebas me- bajoneado. Digo Noto nomás, Sebas digo bajoneado. nomás, ¿Quieres porque agua, Sebas? no Ah, no, quiero, ahí tienes. de verdad le digo, no estoy así como para que me molesten ahorita. Ay, ¿qué le pasó, güey? Nosotros, ¿qué le estamos haciendo a usted, parcero? Te salió mal el regalo. parce. Relax, ¿qué pasó, güey? Usted Salió callado mal el ahí. regalo. Usted, parcero. Usted callado ahí, parce, tranquilo, sumiso Este nomás. parcero. Parce, no ¿Qué se es meta conmigo ahí, no me... como Coca-Cola. A mí déjeme observar y déjeme Negro, pero opinar es que lo yo nosotros quiera, estamos acá parce. relajados, Digo yo no- nomás y no me está apuntando así, parce, porque ay, parce, en Bolivia somos más Usted no está parce. relajado, usted está preocupado. ¿Por qué?
Respóndete tú mismo. No, papi, yo llevo acá 3 meses y medio, el preocupado es usted. Sebastián siente una amenaza con mi presencia y lo que va a querer a toda costa es sacarme de aquí porque le incomoda mi presencia en todo el sentido de la palabra y lo que más le aterra es no poder conmigo y que yo haga lo que él no pudo hacer. No soy una persona que vivo bajo el concepto de la mentira, no lo soy. Pero en todo mi trabajo interior y en todo mi trabajo personal, en algún momento entendí que mentía por protección. Que es lo que todo el mundo hace realmente. No, soy motivada a decir a la gente que miente. Yo miento cuando yo siento que no tengo que decir algo porque no es el momento indicado o pienso que está de más. Me callo la boca y como tú me dijiste, callarse la boca y no decir las cosas es mentir también porque estás... Ocultar. Estás Ocultar es ocultando mentir. algo. Y lo que más La me mentira molesta... es algo normal en todos. El problema aquí... Es que todos lo señalan. Exacto. Exacto. Y a mí me han Y todo el señalado de mundo mentirosa aquí y si supieran. apunta, pero no se dan cuenta que tienes 3 dedos apuntándose. Y si supieran Y el primero todo lo que ocultan. que esté libre de pecado que tire la piedra. Mis queridísimas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal su día oficialmente? Ven para acá, Andreina, Shirley, por favor. Vengan, que es para hoy. Queremos Ay, salirnos, déjame. así que vengan. Necesito terminar mi dibujo. ¿Qué tal un día hoy? Empezamos con un día de Existiendo. detalles. ¿Estás comiendo tu detalle? ¿Qué tal? Muy rico. Sabemos que lo estuvo preparando con sus propias manitas, ahí lo estuvimos observando. Me amo la fruta. ¿Y qué tal? ¿Por qué surgió ese detalle? ¿Te dijo por qué específicamente? Me dijo porque... ¡Uy! Déjame echarle cuello. Me dijo que porque él sabe que amo las frutas. Perdón. Que me gustan las cosas sanas y que quería hacerme algo que me guste en vez de comprar. Solo vi un video tuyo. Un video tuyo de la persona que ya está acá. Y cuando ellos estaban quejándose diciendo, que este no sabe, que este y lo otro, yo lo vi muy acertado, yo siento que estaba acá. Mira, antes de venir acá. Honestamente. Y te hablo, creo que hace 1 mes, 2 meses, no sé hace cuánto, Sí, pero exacto. pasó. Y fue bastante acertado. O sea, yo estando aquí, viendo el video aquí, escuché sus comentarios de ellos que eran en contra de lo que él decía, pero yo estaba a favor de lo que él decía. ¿Tú piensas que esto está dividido en grupos? Ahora no. Antes sí estaba dividido. Antes sí, ahora no. Ahora no, ahora todo Es más equitativo, es más... Es más, de hecho, o sea, en algún momento es muy posible que en esta gala sí pase y no tengo miedo de decirlo acá. Tenemos ese asuntito pendiente del te amo, pero chicas, hoy platicando temas de chicas. Te amo. Hablaron de que los hombres Te a ha mordido veces, un pues, perro. como que no entienden. O sea, no entienden. O hay que explicarle las cosas. ¿Cómo Con es? manzana. Los hombres a veces sí somos complicadas nosotras en que cuando nos preguntan algo, estamos esperando a que, brother, ¿en serio me estás preguntando cuando sabes que te voy a responder y es mejor que me lo demuestres en vez de hacer lo que te digo? ¿No? O sea, si yo te digo, ve lo que haces, no es para que lo hagas. Es para que seas prudente y no lo hagas y me demuestres que no lo vas a hacer. Pero ahí voy con el tema de que no puedes pedir las cosas, simplemente tienes que esperarlas. Entonces, estábamos hablando de cómo los chicos consultan lo que tienen que hacer cuando es obvio lo que tienen que hacer. Pero para nosotras puede ser muy obvio. Y ¿pero eso por les decía, qué? para nosotras es ¿Por obvio. qué para ellos no lo es? Porque no es uno, Son ni dos. todos. Son todos. O sea, de momento Y es yo como, les digo eso a las chicas. ¿será que nosotros esperamos algo diferente? ¿Se han puesto a pensar? Claro. Que es obvio para nosotras, no es obvio para ellos y lo juzgamos Exacto, demasiado. o sea, no es que es obvio para nosotras, o sea, para nosotras es algo súper simple, algo súper obvio, como que básico, pero para los hombres no. Entonces yo creo que sí hay un tema de que hay una diferencia entre hombre y mujer en ese aspecto. Por más de que vos las dejes ser libres, incluso hasta ahí ellas se cuestionan y te dicen,
¿Por qué me dejas ser libre? ¿Por qué no me cuestiones? Esa es Claro. es que ya no le importa. No, la típica. Literal. Que hasta los celos. Ay, ¿por qué no me ¿Por qué no me celas? No te ¿Por qué importa. no me no te celas? gustó. Increíble. Pero ¿cómo así? No Me no querías un aventuro, man por eso relajado. digo, me aventuro a decirlo, porque no, eso sí no tengo Ay, no me certeza. celas, ¿será que no me importa? No le importa. No sé si todas Y serán ese así. día se viste más chimba para que otro la mire. Eso yo lo he visto con vos. Yo lo he visto con vos. Vos lo decís por experiencia propia. Pues obvio, lo he vivido, huevón. Pero porque aquí lo has he vivido. visto en la Y con vida. una persona. Claro, los días siguientes de la pelea. aquí lo- Ey, André, no sé de qué me hablas, huevón. Chimba, yo me salgo de los temas porque vivo en la fantasía. Pero aceptar la realidad. No te estoy diciendo nada. Pero aceptar la realidad. Se ha pasado. Sí, aquí. Pegaría una Aquí. carcajada enorme. Aceptar la realidad. Aceptar la realidad. Aquí ha pasado. ¿Tú crees? Sí. Aceptar la realidad. O sea, Por plantearme la situación. Cuando te has discutido con Shirley. Ok, vale. Y después de haber estado mal, al otro día me has dicho, o sea, ¿no te acordás de que ha venido totalmente despampanante? Sí, viene como machimba, ¿cierto? Sí. Ahí está. Eso es realidad. Bueno, pues tratando de entender a estos caballeros, ¿les parece si nos conectamos con ellos a ver qué está pasando? Espero que no se estén jalando de los chongos. Vamos en conexión a casa de los caballeros del poder del amor. ¿Cómo están, chicos? Como la mesa del rey Arturo, pero esta es cuadrada. Ah, muy bien. Mesa redonda. Oye, quería preguntarles, estuvimos platicando cosas de las chicas, temas que nos importan a nosotros, pero ustedes también me expusieron hoy un tema, puede decirse adorable, ¿Cuál? que son las caras de ustedes enamorados, pero no se la han enseñado a las chicas. Y para romper el hielo, antes de entrar a otros temas, quería que fuéramos uno por uno a demostrar rápidamente esa cara que ponen Pero las cuando chicas están también lo van a hacer. enamorados. Pero las chicas lo van a hacer Esto es una también. dinámica de ustedes. Vamos a No, poner pero ejemplo. nosotros como ya A ver, decimos- ustedes aquí no deciden. Yo ordeno, ustedes cumplen. ¡Vamos! Sebastián de primero. Ahorita jugamos nosotras, para ustedes. A ver, Sebastián, cara enamorado. Más volumen, por favor. Ay, es verdad. ¿Qué es eso? Pregunta a Shirley qué es. A ver, Ricardo, tu cara de enamorado. Mi cara. Ricardo. A ver, póngame la toma, por favor. Ya la tienes, ya la tienes. ¿Esa es? Esa inspiración. Y el camarógrafo, ¿cómo es? El camarógrafo no se equivoca. ¿Esa es? Ah, le da risa, le da risa nerviosa. Inspírate, Ricardo, inspírate. Ok. Inspírate. Parece que va a estar muy bien, muy bien. ¿Quién continúa? Muy buena, muy buena. Sergio. ¿Por qué me ponen a él? Sergio. ¿Qué? Me van a hacer enojar si me ponen a él. Yo hice la cara de que Dale, cara enamorado. cuando estoy enamorado como que le doy sí a todo lo que me dice la otra persona. Estoy... Presta tu tarjeta de crédito. Hasta que viene, La tarjeta de crédito, bebé, la tarjeta de hasta que crédito. viene eso y... ¿Quién pausa. sigue? ¿Quién sigue? Austin, Austin, baby. La misma. Esto sí, presten atención. Ay, no, Nos vemos. Cara enamorado. Mira, Hay un proceso, hay un proceso. Sí, tiene que entrar. Que no se le ve con la sombra. Austin, recuerda esos El días proceso, acuérdate que maravillosos. todo es tiempo, Austin. Dale, Austin. No lo veo. Bien, Austin, bien. Mira cómo sigues tímido. Le dio vergüencita. Andrés. ¿Yo? Ya. ¡Dale, Andrés! ¿Dónde está Andrés? No lo vemos. Ahí está. ¿Poder del amor? Ahí está. ¡Ay, se esconde! ¿Cuál es tu cara de enamorado? Ahí está, no se la ver, ¿dónde está? La misma que pusiste en la mañana. Peínate. La misma que pusiste en la mañana. No tengo que estar despeinado. Mientras más destruido estás, más tierno te ves. Porque es después de. Claro. A ver, ponla. Sí, Mare. Es que esa tiene que fluir, tiene que salir normal. natural. A ver, es, Mare. Frederick. Ok, Frederick, confirma. vamos contigo, Frederick. Ah, Sí. esa es su carita. Esa le hacía Miguel.
Edgar. Ay, Miguel. cara de enamorado. Ay, Teodoro. Ay. La tienen bien practicada, oye. Edgar. Edgar. Manos en los bolsillos, por supuesto. Claro, eso. Mira, la verdad que. Mira, Vanessa, la Mira, verdad. Vanessa, la verdad que yo. La verdad que yo quiero una oportunidad, Vanessa. En verdad. Agarren ese neno, por favor, agarren. Ok. Falta Alejandro. A ver. El chico de los pájaros y las flores. Esa es la cara de enamorado. Esa es. Esa es la que yo siempre veo cuando miro a Mariela. Ay, sí, cuando me la pusieron es más fácil. Ahí está, ahora sí. Ahora le pusieron más fácil. Muy lindo. ¿Ya pasaron todos? ¿Me faltó alguien? No. Muy bien. Antes de entrar a los diferentes temas, quiero tocar uno que acaba de suceder, que es Mare Andrés. Estuvieron retomando, no te vayas Andrés, ya sé que vas a decir, ay, otra vez, pero vuelven a platicar después de un detalle tan bonito y de momento hablan de, me dio curiosidad, o sea, ¿ustedes no hablan después del programa? No. ¿No hablan después del programa? ¿Los fines de semana no hablan? No. Nada más por curiosidad, por chismosos. ¿Por qué? Andrés, ¿por qué? Es por curiosidad, porque es como inusual. Porque él quiere llegar a relajarse y tiene cosas que hacer, entonces... Obvio que sí. Es que sí, o sea, entiendo que uno llega a relajarse, pero de momento una llamadita de, oye, déjame escuchar tu voz antes de dormir, buenas noches, o algo. Siéntate. Quiero saber esta dinámica, entenderlos, porque de momento siento, Mare, que tú como que quieres un poco de detalles en ese sentido, no necesariamente la atención de una llamada de 3 horas, pero... Y Andrés quiere su tiempo de bañarse y dormir, literal. Entonces vamos a entenderlo un poco, ¿no? Te cedo la palabra, Andrés. ¿Puedo poner ejemplos? Claro que sí, ¿cómo no? Para si te entendemos mejor, ¿cómo no? Lo que pasa es de que algunos de mis compañeros, por ejemplo, aplican ese método de salir de acá y hablar con ella. Y Porque obviamente es válido, como... se puede. Claro, se puede, está bien, está súper, pero se pasa mucho tiempo hablando por teléfono, se pasa mucho tiempo, se enganchan y después es como que se acuestan a dormir tarde y después despiertan tarde y también demoran a nosotros los que llegamos temprano hasta llegar al bus. Entonces también es un tema como que de responsabilidad y también porque necesito descansar mi cabeza. ¿Entendemos, Andrés? Cada quien tiene su espacio y su forma de ser, porque todo el mundo es diferente y cada quien construye su relación como le funciona. Claro está, en esta plática, sí, Mare, expusiste que sí te gustaría a lo mejor. A ver, Que si el mensajito, para dejarlo claro. que si algo. Sí Para lo dejarlo expusiste, claro, siempre lo estás pero para defendiendo. dejarlo claro, porque lo expuse en otro contexto. O sea, de verdad, yo ya no estoy en el punto en el que me siento ni con las fuerzas ni con el derecho de exigir absolutamente nada de parte de Andrés. Yo de verdad, y se lo dije, me gustaría poder hablar aquí de lo que nos gusta, de conocerlo mucho más, pero lamentablemente, eso es lo que le expliqué, como no hablamos de lo que nos puede molestar o nos puede incomodar fuera del show, nos toca por obligación exponerlo aquí y por eso en su momento Parecía que estaban tuve que discutiendo exponer todo el cosas tiempo. privadas que no hubiese querido hacerlo y lo puse incómodo a él por esa situación. Entonces hoy pasó que en la mañana expresé algo y no lo expresé en mala forma. Fue como que, me molestó tal cosa y él me dijo que por favor antes de expresarlo con las chicas lo exprese con él. Y, y tiene toda la razón y le pedí disculpas. Entonces a veces solo quiero estar con Andrés y ya. A veces no es por nada. Yo sé que no me tiene que preocupar la gente, chicos, yo lo sé, o sea, pero pueden entender que más allá de todo, por más que yo diga no me importa, no me interesa, es exhaustivo, o sea, ¿me entiendes? Yo dejo el celular botado ahora y solamente lo utilizo cuando lo quiero utilizar. Pero de alguna manera es como que llaman, o sea, si te cansa que todo el mundo se cree con el derecho de decirte quién eres. Ya, y es como que... Te entiendo. Yo no tengo 28 años de vida yendo al psicólogo para que alguien más me venga a decir quién soy. ¿Ya? Entonces, el punto es, o para que alguien juzgue incluso, que si yo ahorita, por ejemplo, ahorita no te puedo decir cómo me siento. No sé, estoy procesando la información para identificar la emoción que tengo dentro, identificar el sentimiento. Te puedo decir que estoy frustrada, eso es lo primero que se me va a salir de aquí.
pero no sé cómo me siento porque ni siquiera es enteramente frustración. Mira, Mare. Entonces, lo que yo quiero no es que hablemos el fin de semana, no le estoy pidiendo algo en específico, solo le estoy pidiendo que hay ciertas cosas que por cuidar al otro es mejor no exponerlas o no hablarlas en el programa, sino hablarlas fuera, con cariño, con respeto, con amor, por teléfono incluso, no escribiendo, porque escribiendo es, no sé. Interpretas como te da la gana. Entonces, eso. Bueno, vamos a los cuartos rojos que las chicas hoy tuvieron la oportunidad de tener, aunque voy a aclarar una situación. Las chicas en el amor andan un poco... ¿Cómo nos no ven? No me incluyas en ese No, saco. no, las chicas solteras, porque algunas también decidieron estoy no tener soltera. las que estaban, aunque no son relaciones oficiales, pero que tenían responsabilidad afectiva, decidieron no ir al cuarto rojo. A las solteras las mandamos al cuarto y fue casi, les dimos la opción de que eligieran, pero ellas pidieron que el poder del amor las ayudara a elegir. Así Las que no fue confundidas de la semana. meramente no confundidas, simplemente relajadas, porque ya que fue una dinámica, pues porque quise, Pues tienen pues derecho. entonces tenían que hacer, ¿verdad? Nosotros Entonces vamos a comenzar. Gris, ¿qué tal te fue? Nosotros Tú no te sí incluyes tenías en ese saco, decisión, ¿eh? tú sí fuiste. Yo sí tengo decisión. Cuéntame. No, todo bien. Yo también. Cuéntame un poco de lo que expusieron, a lo mejor de un poco de lo que han vivido, en los miedos. Ah, sí, yo le dije a Sergio que sí, me gusta la idea de conocerlo y todo eso, pero sí quería ir con lentitud, pues por todo lo que he vivido, que de momento sí me ha afectado, aunque tal vez no lo he transmitido mucho, pero me ha afectado. Él me parece un chico muy lindo, muy sincero y directo al decir las cosas, entonces, a pesar de que vea todo eso, no me puedo confiar, pues. Entonces yo le dije como que sí, me gustaría conocerte más, pero que vayamos bien despacio. Y él igual, él es bien comprensivo. Muy bien. Gili. Andrés, voy a decirle cosas. Cuéntame cómo te fue en el cuarto rojo con Austin. ¿Qué? Ay, tú sabías ya. No sé por qué te sorprende. Porque me gusta hacer drama. Pues me fue súper bien. Estuvimos hablando normal. No fue nada así intenso. Pero me gusta hablar con él, me río mucho. Bendito. Austin, ¿cómo vas? Ya que tienes ahí varias personas mirándote Verdadera presión, ustedes intensamente. No entiendo, pero cuéntanos. Estúpida. Cuéntanos, Austin, la estoy comodidad que sudando demuestras. Chicos, de verdad, qué bárbaros. Austin, ¿podrías hablar? Ha sido un cuarto rojo bien, bien gracioso. ¿Me estás diciendo payaso? No, el payaso soy yo. No, gracioso porque cuéntanos. Gracioso porque la pasamos muy bien, nos reímos De bastante, eso se trata. hay complicidad. Divertido es la palabra. Es divertido, sí, es divertido. ¿No? Y es gracioso también porque nos reímos mucho. Yo debo decir que yo me estoy riendo por ver a Gili, su carita. Mira su carita. No, yo veo la carita de Gili. Me quiera morir. Es muy tierna, muy tierna. Es bien tierna, sí. Es muy tierna, Sí. lindo. O sea, lo digo, la veo muy bonita. Ujú. Así que van por buen camino. Sin dirías que van pasándola bien, conociéndose cada día más cómodos. Sí, sin presiones, Sin presión. que es lo que busco, y también siendo empático con ella, comprendo. Muy bien, ahora vamos a cuartos rojos como el de Claudia, Jessica y Shirley. Ustedes tres no eligieron personas realmente para el cuarto rojo, sino que el poder del amor eligió a Ricardo para las tres. Ay, poder del amor, te amo. Porque ha estado platicando con ustedes, de momento hasta como consejero, tratando de ver las cosas de una persona que acaba de entrar. Y quería empezar a tocar el tema con Claudia. Claudia, ¿cómo te sentiste en el cuarto rojo? ¿Qué tal? Súper bien, Vane. La verdad es que la presión del cuarto rojo siempre existe, pero... Aquí la presión existe en todos lados, hermano. Sí, evidentemente, pero también mucho está en el poder que tengas tú en tu cabeza, como para dejarte llevar o realmente poder tomarlo con la calma que tú quieres que lo tome el resto. No te vas a No te vas a... Entonces, bien, hemos charlado de todo, lo estaba contextualizando, me preguntó de cómo estaba yo.
como que en cuanto a mis sentimientos, por decirlo así, lo estaba contextualizando, porque hay cosas que todavía, obviamente, el que es nuevo no ha llegado a ver. Nos faltó tiempo para hablar, pero súper bien. Jessica, has estado un poco, se puede decir que te sientes a lo mejor presionada por todo lo que has vivido, decaída, pero pues al final del día el cuarto rojo, pues chido, se puede decir. Sí, bueno. Ricardo es una persona bastante agradable, platicamos de situaciones que ocurren aquí adentro, de la presión que siente cuando llegó. Pues yo entiendo lo que es ser nuevo y no es fácil en esta casa ser el nuevo. Yo le contaba que tuve mi proceso de adaptación que fue bastante largo y complicado. Creo que al final pues no termino de adaptarme, pero aquí estamos, Vane, cumpliendo con las dinámicas. Muy bien, Jessica. Shirley, llevarte casi al cuarto rojo fue todo un problema. No quería ir, tuvimos que usar la pantalla varias veces. Con grúa la Antes de continuar, te quiero preguntar, en algún punto hace meses atrás, te encontraste en una situación la cual ni uno ni el otro querías ver. ¿Sientes que estás en esa misma situación ahora mismo? Sí. O sea, que no quieres ver ni a uno ni al otro. ¿Qué está pasando por la Todo cabeza? es culpa de Sebastián. La incomoda. Incomoda a ella, Dejen incomoda que a hable todos. Shirley, Dios mío, le estoy preguntando. Pero si yo estoy callado ya este parcero. Ahorita se calló, pero hace un rato hablaba hasta por los codos. Y ahora me entiendes, Vanessa. Adelante. Pero marica, yo Chicos, acá callado. están embarrando. Ey, dejen que hable Ajá. Shirley. Es eso, lo que estás viendo ahorita. Los comentarios de Sebastián me tienen bastante cansada con referente al nuevo. ¿Cómo cuáles? Todo el tiempo como que está dando a entender que él me gusta. Pero que si quiero tú ir me con dijiste eso él, ahorita, no sé que te qué. gustaba. Entonces llega un momento en que él me pregunta, de tanto y tanto, me pregunta, no. ¿Pero te gusta Ricardo? Y yo le dije, sí, me gusta. Como me siento, no. Eso O sea, está era bien. como que ya. No se trata de aprovecharse de una pelea. Lo que yo vi es que Shirley ya se cansó, se fastidió de Sebastián, porque quizás él no fue lo necesario o quizás no fue lo suficiente, es la palabra, como para conquistarla del todo. Así que ella simplemente decidió romper y yo, como soy una persona nueva, tengo todo el derecho a conocerla y, ¿por qué no? Si es guapísima, es muy bonita. Él piensa que con una rosa la va a comprar o la va a conquistar, como quieras decirlo. No es así. Pero yo Si ya dije quieres que yo no estar busco con una eso. mujer como Shirley, busco tú eso. tienes que hacer más méritos. busco Pero, eso. oh Uno se sorpresa, tira al otro. Miguel te también dijo hay que que le aclarar envíes una cosa, él no una está en rosa camino a blanca. Y tú conquistarme. le enviaste una rosa roja, sea- que quiere decir pasión, amor. Quieres acercarte a ella. Te duele en el momento en el que ella mira a Pero alguien más Ricardo, o que estás alguien más diciendo la mira. algo Es como obvio si que son él celos. quisiera conmigo y él está diciendo que él y yo somos amigos, entonces no está en un camino de conquistarme tampoco. Exacto. Pero sus acciones demuestran lo contrario. Es un camino. Se de demuestra Por que- eso digo, en demuestra eso que te doy está la interesado razón. en ti. Sus acciones demuestran lo contrario, entonces que ese chico se ordene. ¿Cuál es? Que se ordene bien y que sepa qué es lo que Ese quiere. niño Si en realidad no quiere sabe estar lo que conmigo, en realidad quiere ser mi amigo, porque tienes que ordenarte. Pero Dices que una yo sepa, cosa tú y no haces quieres otra. estar conmigo tampoco, entonces. No, lo que pasa es que él siempre... Tengo un cariño muy especial por ti. Bueno, todo bien, bendiciones y que te vaya muy bien. Entonces, Por cuarta vez. ya no pasa nada. Escúchame, ¿por qué no te Bendiciones, vuelves a hacer? bendiciones. Mira, De tanto- mientras Por última deduce vez. Por última interesantes vez. pensamientos. Ricardo, ven para casa de las chicas, por favor. Uy. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira cómo hace! ¡Qué bonito! ¿Qué piensas de ese comentario? Ay, está de más, Vanessa, toda la vida Eso esos quiere decir comentarios que así. no va a morir nunca. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el amor que siente por Shirley no morirá acaso? No siente nada por mí, Mari, déjate de huevadas, la verdad. Ese tipo me tiene harta ya. Hola, Se siente, Ricardo. ya, Antes de el poder del amor, ¿quieres saber? Shirley dijo claramente que le pareces atractivo. Queríamos saber si era recíproco. Tú eres muy linda, eres muy atractiva, tú sabes lo que vales y vales muchísimo. Y eres una persona que mereces a alguien que te ame a ti, a tu hija, tal y como eres,
que te comprenda, que te sume y te complemente. Es el hombre. Eso es lo que tú Dale mereces. un abrazo. No. Vanessa, dame un abrazo. Ay, recíbelo, Shirley. Divinos, parce. Gracias. Nunca había visto tanta armonía en 3 días. Impresionante. Muy bien, hay que recordar que Claudia y Ricardo son los super ganadores de la dinámica de ayer, así que quiero pedirle a Talay, por favor. Pues Claudia y Ricardo son los ganadores. De una vaca. Si quieren, Luca va a querer ir con ustedes. Qué buenas. Bueno, pueden irse al jardín, a un lugar cómodo para poder disfrutar su comida. Respeten, por favor. Respeten para que la agarren la hamburguesa. Shirley, estás visiblemente afectada. Estoy cansada, Vanessa. Cada vez sus comentarios son peor y son peor y son peor. Simplemente ya, o sea, no se puede. Bueno, me imagino que a lo mejor tendrán tiempo de platicar. No, Vanessa, no quiero hablar nada más con él. Se acabó, se acabó. Ok. Bueno, no me gustaría que fuera el tono de despedir el programa, pero hay que recordar que hay que votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito. Y con ese mensaje yo me despido, los dejo un ratito. Y bueno, más adelante, diciendo mañana, nos vemos, ¿va? Ni siquiera sé qué decirte para solo decirte que aquí estoy para ese caso como se siente. Sí. Todo el mundo aquí, tanto a Shirley como a mí, como a todas, nos han dicho, es que deberías hacer esto, es que no haces aquí. esto, es que no Desde reconoces afuera esto, todo es el que mundo, no haces exacto. esto. Entonces, no solo tenemos jueces aquí en la casa, sino que tenemos jueces afuera. Entonces, ¿sabes qué? Voy a dejar de pagarle a mi psicólogo, hermanita, porque aparecer como tengo 80,000 psicólogos. Sí, es bien difícil. ¿Para qué estoy pagando uno semanal? Siempre afecta muchísimo, yo lo sé. O sea, es que no quieres reconocer esto, es que no. Man, si no reconozco algo es porque no tengo por qué hacerlo, porque yo sé los esfuerzos que he hecho. Entonces, es como cuando yo reconozco algo, lo hago. Sí, sabes que podría ser esto, podría ser lo otro. ¿Cuántas veces no lo he hecho en cuanto al tema de Andrés? Miles, tú eres testigo que has vivido conmigo. Sí. Pero así como Shirley es como que crees que ya todo está bien y luego sale con otras cosas. Y eso cansa más porque está bien y volver, o sea, ya venir de una situación y está visiblemente... Gracias, qué lindo. Gracias. Siento que saluda con cara de niño bueno, pero es terrible. Lo que pasa es que no puede haber alguien más egocéntrico que yo. Yo me doy cuenta que están haciendo estrategias. O sea, cuando yo te estoy diciendo que no quiero escucharte y que no quiero hablar, no respetas. Yo soy amigo tuyo, baby. Yo soy tu ¿Qué amigo. tiene? Yo no te quiero ver. Tú y yo no somos amigos. ¿Qué somos? No somos nada. La mala energía sí es contagiosa. El mal genio es contagioso. Soy mentirosa, soy incómodo, siempre molesto, no doy paz. Tengo toda la oportunidad de sentirme feliz y estar con alguien que me quiera, me respete y me haga muy feliz. Tienes toda la razón. Yo no porque me da la gana. Cuando te dicen la verdad en la cara. Creo que ya es agotador también intentar expresarte cómo te sientes. No necesito pelear para hacerme entender. Sin embargo, me parece algo que sí tengo que citarlo ¿Qué pasó? frente a Le subió la todas las camiseta. chicas y frente a todos los chicos para que ese Solamente tipo hice así. de faltas de No subí. respeto no se pase.
Solo me hicieron una pregunta incómoda los chicos. Yo me hago responsable de lo que digo y lo que yo dije no es nada malo. Hoy te vi rara, madre, cuando te sentaste un poco seria. Porque Andrés bailó con la nueva. Si yo pudiera llegar a estar interesado, obviamente me iba a sentir incómodo por su cercanía. ¿Por qué con Mare no te gusta pasar tiempo los fines de semana, pero con otras chicas sí? La que medio se acerca a Shirley, obvio, por odiosa. Porque ella me ha hecho la vida imposible desde que llegué acá.